Extra lindas, el día de hoy vamos a tener un episodio en donde queremos hacer un pequeño aviso acerca del contenido. Vamos a hablar acerca de trastornos de la conducta alimentaria. Si para ti este es un tema sensible o del cual prefieres no escuchar, prioriza siempre tu salud mental. Eso es lo más importante. Si necesitas apoyo, no dudes en buscar a un profesional de la salud mental. Existe una salida para poder vivir en calma. Gracias por escuchar Extra Lindas. Extra Lindas el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Extra Lindas el podcast. Güey, siento que nuestro Extra Lindas el podcast es muy de los 80s. Sí, o sea, como que empezó como muy natural y temporada por temporada se ha convertido en Extra Lindas el podcast. Me Sí, imagino o sea, como anuncio de Estados Unidos de los coches. A ver, vamos a hacerlo más relajado. A ver. 3, 2. Extra Lindas el podcast. Así empezó, güey. ¿Qué diferencia? Se va en producción. Voten cuál introducción les gusta más. Oigan, hoy estoy... La primera o la de La Broadway? primera o la de Broadway. Estoy muy emocionada del episodio de hoy y voy a dar un brevario cultural un poquito extenso, pero es que hay una historia de amor entre la invitada del día de hoy y yo, y hay partes de la historia que ella no sabe o que a lo mejor ya te las platiqué, pero no completas. Yo he platicado abiertamente en mis redes sociales de que me acerqué un verano, un agosto, a lo que era la alimentación intuitiva. Y empecé a aprender acerca de lo que era la alimentación intuitiva, porque había una creadora de contenido que yo seguía, que también iba empezando en esto de crear contenido y hablaba mucho acerca de trastornos de conducta alimentaria y la recuperación, y ella compartió este taller de la mano de Raquel Misraji. Yo me inscribí, tomé ese taller y me voló la cabeza. Y fue justo cuando Extra Lindas estaba empezando a existir. Claro. Y yo empecé a Estábamos vivir... en lugares bien distintos tú y yo de nuestro proceso. Porque yo estaba empezando con esto de la alimentación intuitiva. Y yo seguí en alimentaciones de restricción. Entonces era Fue como muy un choque pesado. de opiniones, muy amoroso, pero justo esa creadora de contenido que compartió ese taller y que me salvó la vida y me trajo a mí a sanar mis trastornos de conducta alimentaria desde un lugar mucho más amoroso, acompañado y menos solitario, eres tú, Fer. Y no sabes la emoción que me da de tenerte hoy aquí. O sea, yo voy a llorar. O sea, no he empezado No, bien yo llorando. no, Yo presentado y ya. Pero es real, o sea, para mí fue mágico que pasaron además muchos años y que tenemos ahí alguien más en común, que es Alan Hernández. Y él me decía, es que deberías de ver, y yo sí la veo. O sea, sí la sigo. Bueno, vamos a presentarla porque la gente que está en Spotify, los de YouTube más o menos sí, pero la gente que está en Spotify no ha escuchado. ¿Quién es? Sí, va a ¿De decir, qué "Güey, habla? ¿de qué están hablando? Ay, sí, pero con ustedes les presento a Fernanda de Food Freedom. Ella tiene una cuenta en Instagram en donde es activista en contra de los trastornos de conducta alimentaria. Amo lo aguerrida que eres, lo fuerte que eres, lo valiente que eres y lo confrontativa que eres con estos temas, que te atreves a alzar la voz, que muchas todavía no nos atrevemos a hacerlo como tú lo haces porque no tenemos la misma formación e información que tienes tú. Además, fundadora de Food Freedom MX, la plataforma más grande de habla hispana sobre los trastornos de conducta alimentaria, y ella misma sobreviviente de uno. Entonces, wow, todo lo que haces, igual, wow, las vidas que estás cambiando, ¿eh? Bienvenida, Fer. Ahora sí, ¿ya ves? Ya sé, tenemos que poner como pelicanitos como en Pinky Promise, así Ajá. para los aplausos de... De bienvenida, exacto. Ajá, cuetecitos, producción. Bienvenida a Extra Lindas, de verdad. Esta es tu casa y creo que no tienes idea de cómo nos habían pedido, uno, que te trajéramos y dos, el tema que estás tú poniendo en la mesa en tus plataformas, que lo discutiéramos entre nosotros. Yo no sé si yo estaba lista del todo hasta ahora, porque es algo que evidentemente abre muchas heridas, pero nos encanta tenerte aquí. Ay, sí, qué emoción. Muchísimas gracias. Creo que precisamente es increíble saber que en más espacios así estamos empezando a hablar de estos temas. O sea, para mí es increíble saber que más personas, más mujeres específicamente, sé que de todo, ¿no? Cualquier persona puede sentirse identificada con ese tipo de contenido. Sin embargo, creo que tienen demasiadas mujeres, ustedes de seguidoras, y creo que, Vulnerables, sí. exacto, y que creo que es súper importante que
estos temas se hablen, ¿no? Porque cada vez que hablo del tema en algún lugar, así sea para 10 personas o para 45 o para 200 o 500, o por ejemplo cuando salí en otro podcast muy grande, no sé la cantidad de gente que se acerca a decir, gracias, yo también lo viví, gracias, no sabía que esto era un trastorno de la conducta alimentaria, o no sabía que esto se podía sanar, o no sabía que esto no era normal, ¿no? El sentir culpa por comer. O que puedes vivir con esto, que no es una sentencia de por vida, aunque sí te acompaña de por vida, pero no es un ya solo soy mi trastorno de conducta alimentaria. Vamos a empezar un poco con la historia, ¿no? O sea, ¿qué lleva a Fernanda Flores a meterse al mundo del activismo en el tema de los trastornos de conducta alimentaria? Ok, básicamente estuve yo muchas veces cerca de la muerte por un trastorno de la conducta alimentaria. Yo tengo 32 años y empecé con un trastorno de la conducta alimentaria a los 15. Okay. Entonces llevo 17 años más o menos en recuperación, o en el tránsito entre estar en un trastorno de la conducta alimentaria y mis procesos de recuperación. ¿Y qué fue lo que me hizo abrir Food Freedom? Que no existía un espacio así. O sea, yo en pandemia, cuando empiezo mi última recuperación, ahí fue cuando agarré y yo dije, a ver, o sea, necesito información de cómo me estoy sintiendo y lo que estoy viviendo y lo que estoy pensando. Bueno, lo voy a buscar. Entonces lo buscaba y no encontré nada. O sea, no encontré nada que hablara de trastornos de la conducta alimentaria como yo lo vivía. O sea, lo escuché un capítulo, no sé si se puede decir. Sí, todo. Todo lo que quieras. En Se Regalan Dudas, y yo me acuerdo que escribí. Ay, nos encanta, además. Todavía escribí yo así como yo de mi mail personal, así de, oigan, es que, o sea, ya escuché el podcast que tienen de TCA. Yo no soy experta en ese momento, neta. No había estudiado nada, no sabía yo nada, solamente les escribí, les dije, siento que si una persona tipo yo, que he vivido un trastorno en la conducta alimentaria, escucha esto, va a creer que está loco. O sea, que es como... Que lo suyo no es trastorno. Obvio, que es como, es que lo que yo siento es mucho más fuerte, o yo lo que pienso no lo están diciendo, ¿no? Sí, no es tan controlable o tan... medita, regresa a tu centro y es como, güey. Ajá, o cosas... No sé dónde está mi centro. Sí, exacto, sí. O cosas muy duras que pensamos estando en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Claro. Entonces yo decía, ¿en dónde está, no? O sea, ¿en dónde encuentro yo por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que a mí me impactaba, que fue de las primeras cosas que yo dije y que la gente así como que le voló la cabeza, era cuando yo hablaba de estos pensamientos que son muy comunes en personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria o una muy mala relación con su cuerpo, que son estos pensamientos de mutilación, ¿no? Que es como tú ves unas tijeras o ves, no sé, la rebanadora de jamón en el súper. Ah, eso era algo, o sea, yo me dibujaba las rayitas y me imaginaba la rebanadora de jamón en las piernas y en las lonjas. Exacto. Y lo peor es que estaba tan normalizado que lo platicaba con mis amigas o con mi hermana y nos reíamos. Y era como, ay, estaría buenísimo. Sí, yo me cortaría aquí, yo me haría acá. Está cañón, obvio. Y entonces cuando yo lo hablaba, o sea, cuando yo lo pensaba y decía, a ver, o sea, yo voy al súper y pienso esto, ¿por qué? O sea, pero obviamente estoy escuchando lo de Se Regalan Dudas, lo que escuché, y no me hacía match con lo que yo pasaba en mi cabeza y decía, bueno, pues entonces yo creo que yo estoy loca. Pero para este momento yo ya había estado en un proceso de haber estado en una clínica de trastornos de la conducta alimentaria 3 meses. Entonces yo ya sabía que ciertas conductas no eran normales. Entonces yo era lo que buscaba, ¿no? O sea, yo ya obviamente sabía que esto pasaba en mi cabeza, estos pensamientos de mutilación que eran comunes en un trastorno de la conducta alimentaria, pero yo escuchaba el podcast y no hablaban de eso. Entonces yo decía, obvio que cualquier persona que escuche esto y que obviamente tenga esos pensamientos de mutilación, nunca en su vida va a creer que estoy loca. O sea, va a decir, no, pues esto eso no es otra cosa. Obvio, Sí. o sea, está cañón. Y entonces les escribí, me acuerdo perfecto, y fue como, yo todavía, o sea, lo único que quiero es yo contar lo que he vivido, lo que pasa en mi cabeza. Fue como, bueno, pues luego te escribimos. Y yo, bueno. Y entonces colgué y fue como, bueno, o sea, de que el mail, y fue como, bueno, entonces, pues lo voy a hacer yo. Y entonces ahí empezó la idea de hacer Food Freedom. Era pandemia, al principio de la pandemia, entonces como que todo el mundo estudiaba y hacía 1000 cosas. Y ahí fue cuando yo me metí a un curso para estudiar como de diseño, de Illustrator y todo eso.
Entonces yo empezando a hacer mis propios Grafiquitos. obvio, o sea, todas mis cosas de cero y bla. Y obviamente yo cuando en mis crisis, porque ahí estuve un proceso más o menos de 3 meses en la pandemia, en donde todo lo que pasaba en mi cabeza lo escribía. O sea, cualquier crisis que tuviera, pensamiento por más irracional, era como, estoy pensando esto, lo escribía, lo escribía. Y así fue como empezaron a salir mis primeros posts, que eran como, pues desde lo que vivo en mi recuperación, en mi cabeza, en mi todo. Ahí obviamente empecé a hacer yo a hablar con personas que hablaran de TCA, porque dije, a ver, obviamente, si lo que necesito es que la gente se informe o informen, yo no sé, ¿no? En ese momento no sabía. Y entonces empecé a buscar, ¿no? Profesionales de salud que hablaran en mi podcast. Y entonces el podcast que yo tuve, porque está parado desde hace como 1 año y medio, se llama justamente Lo que pasa en nuestra mente. Y es precisamente no hablar de lo que pasa en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, que está brutal y es un planeta completamente distinto. Yo lo platicaba con mi marido. Ay. Lo platicaba con mi esposo de cómo son cosas en las que si no lo vives, no lo tienes en la cabeza nunca. Y suenan completamente irracionales. Y, o sea, hace poquito me reencontré con una amiga con la que no había hablado desde hace, yo creo que 10 años. Y me platicó de algo que se le quedó muy marcado, pero pues a ella no le tocó mi vida de redes, ¿no? O sea, hasta ahora que me la reencontré. Y es cero de redes, o sea, no ella es es cero alguien de que se haya redes, enterado sí. de qué pasó en la vida. Okay. Y entonces me dice, oye, me encanta todo lo que compartes y me hace muchísimo clic con todo lo que viviste. Y yo, sí, está cabrón, no sé qué. Y me dice, güey, aparte era muy cañón y yo no sabía por qué se me hacía incómodo lo que decías, pero era muy incómodo porque yo, para irme a dormir, o sea, yo le decía en las noches, o sea, bueno, estuve con ella en Roma un tiempo. Y estando en Roma yo le decía, güey, es que ya me quiero ir a dormir para poder desayunar. Porque para mí era mejor dormirme con hambre, porque ya no iba a cenar de más, porque entonces yo restricciones. Y entonces me decía, siempre me llamó la atención que me dijeras, ya me quiero ir a dormir para poder desayunar. Y es algo que yo tenía borrado y yo, güey, claro que sí. Yo lo pensé y era logiquísimo. O sea, tenía No todo el encontraba sentido del fallas en mundo. mi lógica. Si Sí, no sí, lo sí. has atravesado, si no has tenido un trastorno de la conducta alimentaria, es muy probable que pienses que todos estos pensamientos los estamos inventando. Pero hay un elemento común que esté increíble que te hayas encargado de juntar para levantar la mano y decir, güey, yo también me iba a dormir para no comer, ¿no? Y estoy sola ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, ¿Y sabes qué es lo que creo que está más cañón, hermana? Aparte de que te das cuenta de estas cosas que alguien más vive, es que no solo cuando ya lo pasas, hay gente que lo está viviendo Claro. y no sabe que lo está viviendo porque cree que es normal. Como nos pasó, como decías, ¿no? Nos parábamos las dos en el espejo y hacíamos el ejercicio de, imagínate, ahorita te cortas aquí. Ay, sí, ¿qué te cortarías tú si tuvieras unas tijeras? Y era algo normal. Y no sabías que eso era un foco rojo para Era decir, parte de... algo no está bien aquí. Claro, ¿no? claro. Sí. Es muy cañón. Yo, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo conectar con el hambre. Y con este rollo del ayuno intermitente, yo tenía justificado mi trastorno de conducta alimentaria con datos científicos. Claro, ¿sabes? obvio, Y era como, hermana. a mí ni me vengan a decir, porque si tú haces ayuno, y ahí estaba esta mensa justificando el ayuno a tal grado que me acuerdo en el taller de alimentación intuitiva, yo sentada con Raquel, que le decía, es que yo no sé cuándo tengo hambre. Y me sacaba la tablita, revísala. Y yo, o sea, es que decía, yo vivo con todos los síntomas, pero no tengo hambre. Me dice, Mónica, o sea, estás sintiendo todos los síntomas del hambre. ¿Cómo no me dices que no tiene hambre? Ya pasaste de, tengo hambre, me duele la cabeza, estoy irritable, ¿no? Pues ya estás allá. Y yo, sí es cierto. Y fue un ejercicio bien cañón de reconectar con eso y que cuando empiezo a platicar y a hablar más acerca de esto, mucha gente a mi alrededor empieza a darse cuenta que ha estado viviendo lo mismo, pero que no lo ves hasta que alguien no lo habla. Siento que hay que ir para atrás. ¿Cómo defines un trastorno de la conducta alimentaria? Mira. O sea, porque hay gente que a lo mejor dice, güey, o sea, sí lo he escuchado, pero no sé bien si y no todo tengo es trastorno de alguna. conducta Exacto. alimentaria. Si a lo mejor nada más tengo una conducta de riesgo, pero no es necesariamente un trastorno. A ver, cuéntanos tú qué le sabes. Ok, mira, ya hablando ahora sí, como metiéndonos un poco en el tema de TCA y recopilando todo lo que acaban de decir, creo que todo esto
es consecuencia de la desinformación que hay acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. De que la información y que todas las personas que nos estén escuchando hagan el ejercicio de pensar qué es lo que saben acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Va a haber gente que diga que existe la anorexia, obvio, ¿no? anorexia, bulimia. Anorexia es dejar de comer por completo. Bulimia es te paras después de comer, vomitas, te provocas el vómito. Trastorno por atracón, si es que ya hay gente que sepa de trastorno por atracón, y es enfermedad de personas con cuerpos gordos, que comen muchísimo. Anorexia, cuerpos súper esqueléticos y ya. Y el de bulimia es de personas que tienen un cuerpo, y lo voy a poner aquí entre comillas, normal, porque así lo dicen como promedio, como que ni estás tan con cuerpo tan gordo, pero tampoco tan delgado. Eso es lo que la gente cree de trastornos de la conducta alimentaria. Pendejada. Y hasta ahí llega la información. Y no. Y literalmente es como, quítense como esta idea, y porque evidentemente la gente cree que un trastorno de la conducta alimentaria es simplemente problemas con la comida. Con la comida creen que es un problema que tú tienes porque quieres bajar de peso, que es un problema que tú tienes porque quieres llamar la atención, o bla. No. Un trastorno en la conducta alimentaria, no vamos a decir que son enfermedades, porque no son enfermedades, son trastornos mentales, literalmente. Son trastornos mentales, y para ponerlo un poco más sencillo, es la elección que hizo tu mente para liberar angustias emocionales que no pudo liberar de alguna otra manera que no fuera con la comida, ¿ok? Con esa conducta que en el momento le presentaste a la persona, a tu mente, ¿no? Okay. A la persona, que evidentemente vamos a hablar que el detonador número 1 de los trastornos de la conducta alimentaria son las dietas. Entonces, a la persona le vas a presentar, el cerebro de la persona, vamos a ponerlo así, ¿no? Imagínense un cerebro que poco a poco se va llenando de estas emociones no placenteras que no puede procesar. Okay. Y fácil de no poderlo procesar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que emociones no placenteras no las sientas. Sí, ¿no? Escóndelas. No, te sientes triste. No. Ponte ánimo porque tienes que estar feliz. Bueno, estás angustiado, no. Cualquier emoción no placentera, vivimos en esa sociedad, ¿no? En donde es no placentera, entonces silénciala. Silencio, güey. No lo hables, no lo tal, o cámbialo a una emoción placentera. Entonces, al final, todo se va acumulando. Sí, y surge de una mala gestión emocional. Exacto. No por intención, pero no teníamos las herramientas, y a lo mejor se empezaron a detonar estas pequeñas actitudes desde, a lo mejor, si mi primera dieta empezó a los 6, 7. Sí, claro. Pues obviamente desde entonces empiezan estos elementos de riesgo a presentarse. Claro. Y no tenía mejor gestión emocional porque tenía 7, ¿sabes? Obvio. O sea, ¿Ubican la película de Intensamente? ¿Ya la vieron la 2? Obviamente. Okay. Creo que ha sido la película más mencionada. Ok, pero bueno, ubican la escena en donde Felicidad empieza a guardar todas las emociones no placenteras. Claro. Todos los recuerdos no placenteros los mete y los manda a la chingada, y que literalmente se van al inconsciente. Es eso. O sea, yo lloraba de ayer, y alguien entiende lo que es literalmente que desborda, cuando se desbordan estas emociones no placenteras, y que ella es cuando tiene el ataque de ansiedad, es exactamente lo mismo. Pero la persona con un trastorno en la conducta alimentaria lo va a expresar a través de la comida. Okay. Entonces, esas emociones desbordando, o sea, ese cúmulo que se hizo de estas emociones no placenteras y no procesadas van a estar en el cerebro. Y en el momento en que la persona, la mente de la persona no pueda más y necesite liberar las angustias emocionales, lo va a hacer con lo primero que tenga, con la primera herramienta que tenga de liberación, que es, en este momento, en este caso, como te digo, ¿no? La persona puede estar en ese momento tan desbordada que le pones la dieta, y en el momento que siente ese hoyo en el estómago, que evidentemente el hambre va a ser una emoción mucho más dominante que una emoción, por ejemplo, la tristeza. O sea, puedes sentir mucha tristeza, pero si en ese momento tienes, por ejemplo, que son estas, que son como vitales, estas emociones vitales, por ejemplo, hacer pipí, ¿no? O sea, cuando tú estás muy triste, pues puedes estar muy triste tirada en la cama llorando, pero si te estás haciendo pipí, te tienes que levantar a hacer pipí. Claro. Y en ese momento es como, ok, quiero hacer pipí, y en ese momento la mente deja de pensar en la tristeza. No es que deje de pensar en la tristeza, pero esta emoción es dominante. Ajá, y va a pasar lo mismo con el hambre. Entonces va a ser dominante, el hambre va a ser dominante. Entonces la persona va a ser como, dejé de pensar en este momento en toda esta angustia emocional. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el hambre. Entonces me voy a quedar en este proceso de ayuno, o de sentir este hoyo en el estómago,
obviamente es un proceso súper inconsciente. Sí, todo es inconsciente. De aquí me siento bien, ¿por qué? Porque no pienso en todos los demás emociones. Silencia Y entonces las otras emociones. el hambre ocupa el espacio de la espacio tristeza, de- el enojo, exacto. lo que sea que lo mismo querías esconder. lo mismo con el vómito, lo mismo con las pastillas para bajar de peso, lo mismo con el ejercicio, lo mismo con los atracones. Pensaba justo en el atracón, pero no sé si la emoción es distinta, porque, por ejemplo, yo acabo de descubrir que todavía tengo algunos episodios de atracón, pero como que yo me los, o sea, de los que yo me acordaba se veían diferentes y ahora bueno, pero eso ahorita me meto, eso se siente distinto, pero yo muchas veces siento que duermo mis emociones con los atracones porque entonces la culpa es dominante. Y lo que ya me estaba pasando, pues pasa como a segundo plano, ¿sabes? 100%. La tristeza, el enojo, no sé, la incertidumbre pasan a segundo plano y la vergüenza y la culpa ya es como lo que es. Qué feo, pero es la emoción que conozco. Y aunque es incomodísima, estoy más cómoda ahí que enfrentando la tristeza o la incertidumbre, ¿no? Es la manera, o sea, al final es la única manera que tu mente encontró para liberar esa angustia emocional. Sí, Al claro. final hay una frase muy dura que yo cuando la escuché me voló la cabeza, que es como las personas que elegimos o que nuestra mente eligió un trastorno de la conducta alimentaria, no hemos entendido que nuestra mente eligió una manera obviamente muy cruel y que nos lleva, ¿no? a la muerte, porque estamos hablando que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mortales, ¿no? Y es la segunda enfermedad mental con mayor índice de mortalidad. Entonces, claro que estamos eligiendo una manera de matarnos, de morir, sin embargo es una manera súper lenta. Entonces, nuestra mente al final, nuestro trastorno de la conducta alimentaria nos salvó, porque al final la mente iba a liberar estas angustias emocionales de alguna manera. De alguna forma, sí. Puede ser con alcohol, puede ser con drogas, puede ser con sexo, puede ser con jugar compulsivamente, etc. Entonces, esas emociones, o sea, al final, una dependencia a las drogas o al alcohol te va a poner en mucho más riesgo que el trastorno de la conducta alimentaria. No digo que el trastorno de la conducta alimentaria no sea grave, pero la gravedad o el riesgo que corres o el al riesgo ponerte inmediato. pedo inmediato, Sí. exacto. Porque Te a tomas, largo plazo te puede subes que a un coche y te vale. Exacto, a largo plazo puede que estén en nivel de riesgo similar, pero el nivel de riesgo inmediato de una borrachera o de una sobredosis de droga bueno, pues yo gestiono a través de, no sé, de el vómito o de los atracones, el riesgo inmediato es menos, entonces sentimos que es... Y es que eso es lo que está cañón, porque al final sí es una forma de sentir que tienes control tú sobre algo. O sea, de alguna manera es no controlo nada afuera de mí, por lo menos puedo controlar esto y ya dejo de sentir. Me pasó lo mismo, entre comillas. Y que al final es lo que buscas con cualquiera de las otras actitudes de riesgo, ¿no? El alcohol, las drogas, toda esta parte excesiva de euforia de sentir, pues al final lo que está buscando es silenciar y callar. Adormecer, Exacto, sí. Y ahí te va. A mí me pasó un poco lo que describes, ¿no? En la carrera hicimos un proyecto y en prepa también hicimos un proyecto y hablábamos de Ana y Mía. Y hasta hicimos la investigación y vimos las páginas y en este rollo de investigación, y es súper peligroso, porque pues yo todavía estaba en formación y me acuerdo perfecto que creo que ahí me hice profesional, entre comillas, en esconder mis actitudes de riesgo. Obvio, porque ya te dicen cómo se notan. Claro. Yo también. Y entonces, o sea, entre más lo anunciaban, era como de, ten cuidado con Ana y Mía. Y yo más buscaba información y más era como de, si lo detectan a través de, entonces ya sé qué voy a hacer para que no lo noten. Claro. Y que eso fue un poco lo peligroso porque pues, aprendí. Y además esas páginas en particular hacen muchísimo daño, pero te plantean que la anorexia se veía solo en un tipo de cuerpo, ¿no? Y entonces a mí me pasaba que además yo iba con nutriólogos y no bajaba de peso y era pero es que ¿qué estás comiendo? Y yo no le puedo decir que nada porque me va a regañar. Entonces le voy a decir que me como el atún todos los días. Y ni te van a creer. Y no me lo creían. O sea, y era, no, es que algo más te estás comiendo, es que algo más te estás comiendo. Y yo llegué a hacer cosas súper riesgosas como comer una manzana y una botella de agua de 1,5 litros. Y me sentía... y el día que lo lograba, me lo celebraba de una forma, pero nunca tuve un cuerpo normativo, entre comillas, de un cuerpo anoréxico. Sí. Entonces nadie nunca se dio cuenta.
Ese es el problema. De hecho, hay un dato durísimo que habla de que solamente el 5% de las personas con anorexia o con un trastorno de la conducta alimentaria van a tener un cuerpo con infrapeso. Y estoy hablando con un infrapeso, hablando de que dentro de las tablas tienen que tener el abajo del IMC y bla, bla, bla. Pero literalmente, abajo de, o sea, pesos sumamente bajos, solamente el 5% de las personas con un TCA. Entonces, estás hablando que el 95% de las personas Tienen que cuerpos padecen diversos. como nosotros, como cualquier persona, como nosotras tres, así. Y no a discriminar, porque eso sí es una cosa. Creo que el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental. Un trastorno mental que no discrimina como los humanos, literalmente. Es un trastorno mental que no va a llegar a decir, ay, a ver, ¿cuánto pesas para ver qué te doy? A ver, entonces, es ¿A que usted pesas le menos toca? de te toca a ti anorexia. No, tú Tú tienes cuerpo dismorfia. gordo, tú tienes Ujú. atracón. Entonces, sí está muy cañón porque la gente cree que sí es así. Igual con, por ejemplo, con el estatus socioeconómico, ¿no? Que creen que, que el trastorno de la conducta alimentaria llega y casi, a ver, dame tu recibo de, a ver, ¿Cuánto ganas? ¿cuánto ganas, chiquito? Pero no, uy, no. Ujú. Tú ganas menos de esto, tú A no ti, puedes. atracón no. A ti no te puedo dar, a ti no te Sí. puedo dar, a ti mejor te... Ay, no. Güey, no, Oye, entonces... a mí me pasó que de hecho, y también eso que decía Moni de las páginas, es bien peligroso la forma en la que se Ujú. comparte muchas veces, porque no necesariamente se tiene el tacto ni el cuidado para manejar esta información. De las primeras veces que yo escuché hablar acerca de trastornos de conducta alimentaria, fue a través de un programa de tele matutino y era el testimonio de una de las conductoras que estaba llorando muchísimo en un vestido entallado, siendo talla 3 en televisión nacional, viéndose espectacular, contando su experiencia, que es muy válida, pero contando su experiencia de, no manches, yo tuve esto y yo me provocaba vómito y para mí fue súper difícil. Entonces, una parte de mí fue el, no mames, pero ella está en televisión nacional, se ve espectacular, está ya 3, la paso mal un rato, pero mira, Ujú. mira cómo está. Entonces, a mí se me convirtió al contrario, en algo completamente aspiracional, ¿sabes? Entonces, 100%. creo que se tiene que tener muchísimo cuidado en cómo se comparte esta información, porque puede llegar a ser todavía más engañoso y como no nos enseñan que se ve de todas las formas, todos los cuerpos, yo nunca pensé que lo mío fueran problemas. Porque Claro. era como, No no, estoy güey, tan grave. no está tan grave. Es más, o sea, y digo, al principio del episodio va a haber un disclaimer, lo repetimos en este momento, si hasta ahorita no te has sentido cómodo, es hora de que mejor cambies la conversación. Si no estás listo para escucharlo, mejor Ujú. vete a algo. Ahí está 6 de copas. Exacto, siempre es mejor cuidar la salud mental. Pero yo me acuerdo que yo incluso planeaba las cosas en las que iba a vomitar. O sea, como, ok, hamburguesa, vomito, pero no todo, ¿no? O sea, según yo, imagínense que yo pensaba que yo podía controlar cuánto Claro. de la hamburguesa vomitaba. Sí. Porque, o sea, no tanto para que no sea bulímica, pero suficiente para tener nutrientes, pero no comerme la hamburguesa completa, pero, ¿sabes? Y era como, y nunca habité un cuerpo delgado, o sea, entonces era como, pues no estoy siendo bulímica, porque sí, y ahí entra otro elemento súper duro y más para la comunidad gorda, porque sí, ni para eso sirvo. Ujú. O sea, cuando una persona gorda tiene un trastorno de conducta alimentaria y no alcanza esa delgadez, que es lo único que anhela, entre comillas, porque en realidad lo que quiere es la aceptación Ujú. y el trato digno que da la gente a los cuerpos delgados, sí hay una frustración cabrona de sentir, no mames, que ni siquiera eso puedo lograr. 100%, 100%, 100%. Y aparte que es como, que es tan estereotipado como se tiene que ver un tipo de cuerpo que obviamente es hacerte menos porque, ¿cómo no? O sea, como una persona Y no es para tanto, con ¿no? cuerpo gordo me va a decir que no come. No mames, Exacto. o Y sea, sí, no es para Por tanto. ajá, a mí me pasaba que era Obvio. como de, ay, ni se te nota la anorexia. Y yo, ¿cómo? Aquí me tiene que salir un barro que diga anorexia. O sea, era imagínense. frustrante. Y creo que también parte es mucho la desinformación que creemos que solo existen esos dos. Ujú. Y el atracón, tú que nos puedes informar, ¿qué otro abanico hay de trastornos de conducta alimentaria y cómo se ven? Ok. Para que entiendan más o menos cómo se van eligiendo esos trastornos de la conducta alimentaria o cómo los van seleccionando, vamos a pensar que tenemos como una canasta y ahí vamos a tener a todas las personas que padecen o que tienen o que realizan
conductas alimentarias de riesgo o que tienen ciertas conductas desordenadas con la alimentación. Entonces van a llegar a personas que estudian y que de repente van a ver a las personas y decir, a ver, mira, este van compartiendo como síntomas similares. O sea, hacen cosas similares. Entonces los sacan y le ponen un nombre. Ah, bueno, este es anorexia. Ah, bueno, este es bulimia, este así. Y entonces los van seleccionando. Esto se los doy como de brief, porque necesitan entender que existen otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria que son sumamente gordofóbicos, uno. Y dos, que lo único que hacen es minimizar el dolor de la persona o que la persona crea que su dolor es menor porque no cumple con ciertas características. Sí, entonces es vamos lo que a decíamos tener ahorita, ¿no? Sí, o sea, a mí y parte de hacer las paces fue decir, güey, no tengo uno como tal. Sí, no. Tengo así, yo dije, mira, me gusta esto de este. Sí, yo en esa canasta me échele a pusieron la en licuadora todos, y rúmbele. Obvio, Y, sí. y eso también es bien importante. Sí, que sí, se cree que nada más es como uno. O vomitas y entonces solo vomitas, ¿no? Entonces vamos a tener diversos trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia, que es las personas que se privan de cierta manera de los alimentos, pero no solamente va a existir, ¿no? La privación total de los alimentos. Una persona que realiza conductas para quitar el hambre está haciendo una conducta exactamente igual de peligrosa y de dañina mentalmente y física que dejar de comer por completo. Entonces, el hecho de que tú te tomes tu cafecito para quitarte el hambre, es exactamente lo mismo que si hubieras dejado de comer casi todo el día. Yo tenía amigas que se lavaban los dientes. Obvio. Que cargaban un cepillo de dientes en la bolsa y entonces para que la boca le supiera a pasta, ya no... Obvio, ya no te da ganas de comer, pero Ojo, al final... importante, no estamos dando ideas, de verdad, sí es más, alguna de estas ideas que estamos mencionando, estas conductas que estamos mencionando, te hace clic, conoces a alguien que las haga o incluso tú te cachas realizando alguna, pon atención, busca ayuda profesional, porque lo que empieza como una pequeña conducta, un pequeño hábito que parece inofensivo puede terminar en una sentencia de muerte. Entonces, es bien importante que lo tomemos con la seriedad que es. Perdóname, pero quería que no pareciera que esto es más Sí, lo hablamos para que te des cuenta que esto es algo a que ponerle atención y no que creas que es como, lo mío no es tan grave. Ajá, yo solo me lavo los dientes para no o comer. saco ideas o lo que sea, ¿no? Y precisamente creo que era de las cosas que yo siempre hablo cuando alguien me cuestiona por qué hablo abiertamente sobre ciertas conductas. Yo siempre digo, porque no hablo de ninguna conducta que no esté normalizada allá afuera. Yo hablo de ciertas conductas para que la gente cuando salga y la detecte o se la dé el nutriólogo, la nutrióloga, el médico, la tía o bla, diga, ya había escuchado que esto es una conducta alimentaria de riesgo. O para que una persona de repente escuche y diga, no tenía idea que este tipo de conducta era una conducta igual de peligrosa que provocarme el vómito. Y que todas estas conductas de restricción, por ejemplo, que estoy mencionando, ¿no? Estas conductas que son igual de peligrosas o de dañinas que dejar de comer por completo, son las mismas conductas que te recetan o que te dicen que hagas en un ayuno intermitente. Claro. Literal. Tienes hambre, ¿qué haces si te levantas a las 9 de la mañana y tienes hambre? Toma o a las agua. 9 de la mañana te da hambre y tu ventana es hasta las 12 del día. Realiza durante 3 horas puras conductas alimentarias para quitar el hambre. Sí, que son exactamente las mismas. Entonces, mientras, o sea, te pones en internet y buscas cómo bajar de peso y vas a encontrar absolutamente todas las conductas que yo te estoy diciendo, pero no te están diciendo el daño que te hacen, como yo lo digo. Que traen. Exacto. Entonces, por eso sí los hablo y por eso los hablo abiertamente. Por eso hay gente que me dice, es que cómo hablas abiertamente de este medicamento. Es como, dude, o sea, es el medicamento que literalmente vas a Costco, vas caminando y está el espectacular así en Costco en diciembre y acercándose verano o en enero, ¿no? Cerca de Semana Santa. El ver y tal, y 2 por 1 o 3 por no sé qué, o descuento y el Redustat. El naranjita. O entras a una farmacia y y estás pagando y ahí están las cajas de Redustat. Entonces, cuando yo hablo abiertamente del medicamento, cuando hablo del medicamento, sí dicen, es que como das ideas. O sea, te vas aquí a Periférico y ves los espectaculares así. Sí, las ideas ya están allá Sí, no afuera. las estoy dando yo. Entonces, no las estoy dando yo. Y Yo te más estoy bien diciendo hablar, el riesgo. Exacto, para que la gente ponga los foquitos donde tienen que estar y entonces te des cuenta que tal vez algo que allá afuera en la conversación con tus amigas suena muy normal, quizás sea una situación que te puede estar llegando a poner en riesgo. Entonces, la anorexia nos estabas diciendo de los
Ajá, de los trastornos y luego de las conductas Ajá. para poner nosotros puntos sobre las Ajá. is. Entonces estaba hablando de la anorexia, después vamos a tener la bulimia, después el trastorno por atracón, la pica, la rumiación. La pica van a ser, son personas que comen y en lugar de comer alimentos con nutrientes, comen algún otro tipo de cosas, ya sea personas, por ejemplo, que comen barro, que comen tierra, que se comen las uñas, que comen papel, gis, todo eso. La rumiación, que la rumiación es como un tipo de vómito, pero al mismo tiempo como que se regresa, es mucho más mental. Pica rumiación, y de ahí vamos a venir con estos trastornos que les mencionaba, que hablando de que todos estos trastornos que les acabo de decir son trastornos que ya sacaron y que ya se estudiaron, ¿ok? Los que se queda, bueno, y de ahí también va a estar los trastornos de la conducta alimentaria especificados, ¿ok? Esos trastornos de la conducta alimentaria especificados precisamente son los que les estoy mencionando, que para mí es una categoría, me pone hasta de malas pensarlo, te lo juro, porque ahí vamos a tener, por ejemplo, la bulimia de baja frecuencia, la anorexia atípica. Anorexia atípica, y te van a hablar atípica y hablando del nombre, ¿no? Para que piensen lo que es atípico, que es no típico. Es un cuerpo Esa gordo. me pone de malas. Exacto. Sí, a mí también. Vamos a hablar que la anorexia típica es la anorexia o las personas que cumplen todas las características o todas las conductas que se requieren para una anorexia, menos el bajo peso. Pero entonces a las personas con anorexia típica, que es la típica, la no común, vamos a tener el 95% de las personas. Qué poco típica, ¿eh? Ajá. O sea, Exacto. ahí Para como no ser que tan típica. les fallaron las matemáticas a los típicos, ¿eh? Exacto, entonces estás hablando que tú llegas y los estoy diciendo, o sea, vean mi cuerpo y este es el tipo de cuerpo más o menos, un poquitito más delgado a lo mejor. Cuando yo entré a la clínica de trastornos de la conducta alimentaria, y a mí en ese momento, cuando yo estuve, que fue hace 12 años, todavía no estaban diagnosticados, todavía no habían sacado como del costalito al trastorno de la conducta alimentaria especificado. Solamente estaban como trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Entonces, literalmente era como, ni siquiera cumple, o sea, es como, pues mira, Claro. tú no cumples el bajo peso y en ese momento uno de los criterios diagnósticos era tener amenorrea. Entonces, ahí ¿Qué es descartas amenorrea, perdón? la falta de menstruación. Ah, ok. Pero ahí entonces descartas automáticamente a personas no menstruantes. O sea, Claro. hombres no, pues a ti no te da anorexia. Nada, tú eres hombre, no, tú no puedes tener anorexia. Claro. Básicamente. O todos tienen, porque a ninguno les baja. ¿No? Ándale, Ella más lista. Ella le faltó visión. Me faltó visión. Y entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, yo cuando llegué y entonces, pues por lo menos estás buscando que te digan, tienes una anorexia, ¿no? Llevo 5 años intentando dejar de comer para que vengas y mi diagnóstico sea, tú tienes un no especificado porque no cumples el peso. No manches. Vamos, o sea, imagínate que te dicen eso, Sí. y obviamente entre ese pensamiento que decías de, lo hice pésimo, ni para esto sirvo. Exacto. Ni para eso sirvo, ni sirvo. para Y- tener un buen diagnóstico sirvo. Voy a decir algo horrible y durísimo, pero ni Ujú. para hacerme daño me sirve mi Literal. cuerpo. Está muy cañón. No manches. Está muy cañón. Y fíjate que yo siempre como que minimicé esa parte de mis trastornos justo porque no entraba dentro de la corporalidad. Siempre fui atípica de todos. Y y yo me acuerdo que ahorita que decías de la parte de que se normalizaron, yo incluso llegué a planear con una amiga como güey, hay que hacernos bulímicas. Sí, siento que sí. No, la anorexia no, porque a mí me encanta comer. A ti también. Ah, también me encanta comer. Entonces, Literal. mejor bulímicas y vomitar. Ay, güey, sí, X vomitar, sí, no. Y era con todo este rollo de que sí, había tenido Anaí y había sido como súper abierta con su proceso. Y era como, güey, pero igual se ve fabulosa y está triunfando en la vida. Entonces, ¿por qué no nosotros? Entonces, está cabrón porque incluso ya ni siquiera llegaba a ser en la soledad y vergonzoso. Llegaba a ser una forma de conexión con mis amigas. Obvio. Entonces, eso es peligrosísimo. Pero bueno, perdóname, te interrumpí. No, y sí, y ya, o sea, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria especificados, les digo que son esos que apenas como que se están medio estudiando y todo, pero que, como dicen, no cumplen cierta frecuencia o no cumplen con el peso. Por ejemplo, el trastorno por atracón de baja frecuencia o la bulimia de baja frecuencia
van a ser personas que cumplan los criterios diagnósticos de un trastorno de la conducta alimentaria, de una bulimia, de un trastorno por atracón, pero que no cumplan con el tiempo. Ok. Entonces, con el tiempo que te piden. Entonces, si tú eres una persona, literalmente, porque dentro de los criterios diagnósticos te van a pedir, por ejemplo, para la bulimia, tener estas conductas purgativas una vez a la semana por 3 meses. Ok. Y puede Una ser vez a la como con semana mínimo. laxante y así, Obvio, ¿no? obvio, Ok. ajá, cualquier conducta, que ahorita nos metemos en esas. Pero cualquier conducta purgativa que se haga, pero tiene que ser una vez a la semana durante 3 meses. Ok. Ya a partir de ahí, o sea, teniendo eso, puedes y cumples los Aspirar otros, a un tienes diagnóstico. los otros criterios diagnósticos, entonces tú tienes el diagnóstico de bulimia. Pero si no cumples, a lo mejor es una persona que llevas 15 años vomitando, provocándote el vómito, pero a lo mejor lo haces una vez cada mes. Sí, o cada vez que sales, o cuando o- vas a comer a un lugar fuera de tu casa. Exacto, entonces no, tú no cumples el tiempo, no es entonces pa' tanto. tú es de baja frecuencia. Claro. Entonces tú piensas, o sea, nosotras que somos personas con un trastorno de la conducta alimentaria, que lleguen y te digan de baja frecuencia, pues todavía tengo chance. Exacto. Obvio, yo Me todavía tengo que puedo. poner las pilas. Hasta Sí. ahí, híjole, ni eso puedo hacer Sí, bien, no. ya Y sabes. está cañón. Fíjate, yo crecí y en mi generación hubo una personita que a la fecha sigue ganándole la batalla a su trastorno de conducta alimentaria. Y al tener la historia de ella, que ella sí entraba dentro de esta normatividad de cómo se tiene que ver un trastorno de conducta alimentaria, fue bien fuerte, fue bien duro, pero igual era este rollo que tú dices que siento que, que pasa con el diagnóstico, era yo no estoy tan grave como ella. No, claro. Entonces, Sí, pero soy atípica, ¿no? Eso me pasó en la ajá, clínica. pero pues no, o sea, yo no estoy tan grave, entonces lo que estoy haciendo no está tan mal. Sí, No, claro. entonces puedo seguirlo haciendo porque no se me nota. Hay una cosa muy enferma de su corazón. Yo agradezco mucho la terapia. Es durísimo, y porque evidentemente, ¿no? Como decía desde el principio, la gente cree que son trastornos que solamente es, ay, no te pudiste comer un pastel, ay, te da cosa comerte un taquito dorado, o sea, y no. No. O sea, al final lo que hay detrás de un trastorno de la conducta alimentaria es durísimo, ¿no? Atrás, todas estas partes de estar pensando en conductas de autolesión, que al final, ¿no? Las conductas de alimentarias de riesgo son conductas de autolesión. Ujú. Eso es durísimo, de entenderlo y de todo, o sea, cuando lo piensas, es cañón. Y lo aceptas. Es durísimo, o sea, es durisísimo, ¿no? Entonces, entender que no se trata nada más de, ay, pues entonces cúrate comiendo, pues, si no se curaría comiéndote un pastel, o que te deje de dar culpa comerte un pastel, pues ya se comió el pastel, entonces ya, se curó de la anorexia. La gente que no lo entiende, o sea, a mí llegaron a cuestionarme el güey, es que ¿por qué estás tan obsesionada con la comida? O sea, el chiste es que la comida es comida. No le des tanta importancia. Y yo, Tú ya me curé. no mames, ¡ah! Güey, es que justo no No lo había sabía. pensado. Pero está cabrón, o sea, porque en realidad, entre menos quieres obsesionarte con algo, más grande se hace la bola de nieve. Y es todavía más imposible salirte de ahí. Está cabrón. Es durísimo. Y vamos aquí voy a meterme un poquito más. Porque me faltó mencionar uno, que es un trastorno que se llama el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Ok. Entonces teníamos los especificados, que son los que ya están como de baja frecuencia, o la anorexia típica, y vamos a tener los no especificados, que literalmente íbamos a tener Nadie trastornos que no han sido lo suficientemente estudiados Ok. para poderle poner un nombre. Ok. Ok. ¿Y tú sabes como qué actitudes caen en esos? Pues puedes hacer distintas, o sea, que de repente, no sé, te comiste una servilleta, híjole, y de repente 2 meses después empiezas a tener como problemas de como traumarte con el ejercicio, como obsesionarte con el ejercicio, pero a lo mejor Ok. tantito, pero es como muy raro, o sea, Ok. no están estudiados que es como, no, pues no entras todavía en ninguno de estos que ya existen. Yo escuché una vez un testimonio de una chica que platicaba que ella, como no quería, sentía culpa por el placer de la comida. Entonces, para no sentir placer, se masturbaba hasta sentir dolor, Qué cañón. para no comer. Qué Sí. cabrón, ¿no? Qué Es lo fuerte. es lo mismo que pasa con lo que les decía, ¿no? Que las Y las es la conductas- autolesión. Son de autolesión, o sea, cualquier conducta que tú pienses que se haga para evitar comer, para bajar de peso, para liberarte de esa culpa, son conductas que te producen de alguna u otra manera dolor. Ya sea el hambre, por ejemplo, ¿no? Ese dolor, ese hoyo en el estómago que en algún punto duele,
el vómito, también provocarse el vómito, ¿no? El dolor que te genera después en la garganta, en la parte de aquí. Las el agruras. atracón, el atracón Yo, por igual. ejemplo, hubo una época en la que fumaba para no comer. Ah, yo también. O sea, tenía hambre y me podía faltar lo que fuera, pero cigarros no. ¿Por qué? Porque tengo hambre, un cigarro. Cigarro Sigo con pensando perra en y- comida, Claro. cigarro, ajá. Y era Cigarro cigarro, con cigarro, perra y- cigarro, 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 hasta que llegaba un punto en donde pues ya lo adormecía tanto que a lo mejor me quedaba sin energía. O el comentario del alcohol. Yo llegué a tomar pensando en, güey, a ver, ¿qué prefiero? ¿Cenar un sándwich rico de pollo o me echo unos tequilas? Porque pues al final las calorías van a ser casi las mismas, en mi cabeza con cero conocimiento de nada, van a ser casi las mismas, los carbohidratos del pan, ejemplo. mejor el tequila y así me la paso bien con mis amigas, entonces no como, tomo, pero tengo calorías, no es tan grave, ¿ya sabes? Ese es el tipo O de sea- conductas, por ejemplo, de las no especificadas, porque al final hay muchas personas que ya hablan, ¿no? De alcorexia, que sería como alcohol, pero anorexia. Entonces suples la comida por el alcohol, pero no es estudiado, o sea, todavía no ha salido. Sí, el no hay- DSM-6 o sea, si no está en el DSM, no puedes decir este trastorno de la conducta alimentaria existe. Ok. Entonces, este tipo de conductas, por ejemplo, son de las que entran ahí. Ok. Como gente que dice, güey, pero pues yo tomaba, pero yo hacía esto, pero todo para evitar comer, pero pues todavía no hemos estudiado porque a lo mejor no hemos tenido a lo mejor la cantidad de gente suficiente para estudiarlo, Claro. o que la gente hable respecto a eso, Claro. o etcétera. Entonces todavía no es algo que esté Tan estudiado. conocida. Tan conocido. Oye, ¿y de conductas? O sea, ¿qué conductas? A ver, ahí te va. Esta es pregunta elaborada. A ver, desarrolla. ¿Qué conductas hay para que la gente allá afuera observe en sí mismos, para los que son papás, observen en sus niños y adolescentes, o también los que son hermanos y amigos, observen en la gente que los rodea, ¿no? ¿Y a cuál de los trastornos se vincula? Ok, a ver, vamos a hablar, porque son dos, aquí son como dos preguntas. Uno sería como los focos rojos de detección, ¿no? Como Ok. una persona, incluso amigos, papás, etcétera, cómo pueden detectarlo. Ok. Y dos sería, y bueno, la primera sería hablar de cuáles son estas conductas alimentarias Ok, de ok, riesgo, ¿ok? Y también, obviamente, después vamos al disclaimer, que es no... Por realizar una conducta alimentaria de riesgo, no significa que tienes un trastorno en la conducta alimentaria. Eso es súper importante decirlo, porque la gente dice, ayer Ya. hice ejercicio para quemar la pasta, ya tengo bulimia. No, no, no. O sea, sí se requiere de cierto tiempo, Criterios. de Ajá. muchos criterios. Ajá, exacto. Esos criterios diagnósticos para poder decir la persona Si es un tiene un trastorno. trastorno en la conducta alimentaria. Y dos, la conducta se tiene que hacer de manera obsesiva compulsiva, ¿no? La persona no puede parar de hacer la conducta y si no hace la conducta requiere de otra para liberar esa angustia emocional. Entonces, Como que a va lo mejor- sustituyendo. Exacto, entonces, puta, a lo mejor te comiste y tienes una anorexia cañona, entonces no, lo que estás buscando es no comer, pero comiste, terminaste comiendo, entonces esa angustia emocional de no haber realizado la conducta del no comer, la necesitas suplir con algo. Bueno, entonces se toman pastillas, hacen ejercicio, etcétera, ¿ok? Entonces eso sí es como el disclaimer porque la gente dice como, entonces ya tengo Sí. un TCA, no. Y no se tampoco. diagnostiquen con un podcast, por favor. Exacto. Vayan y acérquense a un profesional de la salud mental. Importantísimo. Súper importante, súper, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a hablar que existen dos tipos de conductas alimentarias de riesgo. Uno va a ser las conductas purgativas y dos van a ser las conductas restrictivas. Las conductas purgativas van a ser cualquier conducta que se haga para ganarte la comida o para liberarte de la comida, de las calorías ingeridas o para evitar comerlo. Digo, para evitar que las calorías como que Lleguen a su lleguen a ti, destino. exacto. Y que las conductas restrictivas van a ser todas las conductas que se hagan para evitar comer, para evitar consumir alimentos. ¿Ok? Entonces vamos a tener que en las conductas, purgativas, obviamente está la más conocida, que es una persona que se provoca el vómito, pero vamos a tener otras conductas que están sumamente normalizadas, como por ejemplo las pastillas para bajar de peso, los laxantes, los diuréticos, y aquí por hablar de laxantes y diuréticos también vamos a hablar y por eso me encanta decir que todo es tan subjetivo como decir que la papaya o un agua de Jamaica
puede ser tan dañina o puede ser tan sana como puede ser súper dañina y propia de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Si tú te estás comiendo, porque, hablando de laxantes y diuréticos, pues hay laxantes naturales, ¿no? Que es mucho lo que te van a vender. No, pero es que este laxante es natural. Sí, no, es tu licuadito de papaya con café molido y con... Digo, es mentira, no tengo ni idea, pero... Pero si el alimento te lo estás comiendo Con o esa tomando intención. con la intención de quemar la comida, de liberar las toxinas, de liberar más que toxinas, de liberar si para ti la toxina te va a subir de peso. Me refiero a eso, ¿no? Ok. Híjole. Como los voy a detox tomar de jugos. Obvio, todo eso. Que son 7 días de puro jugo para limpiarme no sé qué. Y en realidad, pues estás buscando Obvio. igual bajar de peso, ¿no? Obvio, y porque aparte es como, o sea, tus órganos lo hacen de manera natural, no necesitas pagar 6,000 pesos de jugos, te lo juro. Sí. Ya sabes, o sea, te lo juro. Entonces, eso, ¿no? Entonces, así vamos a hablar que así como el laxante o un diurético que puedes comprar en una farmacia, también puede ser igual un laxante y un diurético como un agua de Jamaica o como una papaya, ¿no? Si la papaya te la estás comiendo para castigarte porque, híjole, ayer cené pasta y entonces hoy necesito a fuerza porque necesito ir al baño y liberarme y hacer popó. ¿Por qué? Pues porque quiero liberar lo que ayer me comí. Claro. Lo mismo con el agüita de Jamaica, ¿no? Si te la estás tomando, ¿por qué? Porque, híjole, es que ayer comí tal y nunca como esto, entonces la verdad es que no quiero tener esto dentro de mí. Ahí te va. Me estoy tomando el agüita de Jamaica para liberarlo. Muchas veces incluso el alcohol. Porque el alcohol remueve muchísimo en el estómago y es muy normal que después de una muy buena borrachera tengas también a lo mejor un rato una muy buena diarrea. Un rato de diarrea. Entonces yo también llegué a escuchar ese comentario de, güey, pero ya mañana todo se va, pero ¿sabes? Mínimo. Sí, claro. Entonces eso, ¿no? Los laxantes, los diuréticos, las pastillas para bajar de peso, el provocarse el vómito. Y aquí viene otra que también es así impactante, que es el ejercicio compensatorio. Ok. Por ejercicio compensatorio vamos a hablar por ejercicio que se haga con el objetivo de quemar calorías o ganarte la comida. Entonces, si ayer te comiste una pasta y la neta es que no comes pasta hasta el domingo y entonces hoy te despertaste y dijiste voy a hacer 2 horas de ejercicio. ¿Por qué? Porque ayer me comí una pasta. Es ejercicio compensatorio. Estás compensando literal. Entonces, cuando la gente lo entiende es... Que en la cultura del ejercicio es todo lo que promueven. Porque en la cultura del ejercicio hay muchos entrenadores muy tóxicos que es como, gánate ven a quemar las gorditas del fin de semana. O que te gritan, ¿no? De, pero querías desayunar chilaquiles. Entonces existe esta mentalidad de, puta, si quiero volver a desayunar chilaquiles, más vale que le chingue. Porque si no hago nada, exacto. O mucho, ¿no? En diciembre, en enero, ¿no? Pero en diciembre no viniste, pero tal. Entonces, obvio, o sea, la cultura fitness está tan metida, obviamente, o está tan normalizada la cultura fitness, que cuando yo digo eso, ¿cómo se me viene? ¿no? Sí, claro, a la yugular. Obvio, así de, tú nunca has hecho ejercicio y yo de que, oye, era ciclista profesional. Tú no del tienes equipo idea. Nacional de México. Yo así, entonces, ya sabes, yo era una loca psicópata del ejercicio. Y no me van a dejar de mentir aquí mi mamá y mi hermana. En el 2018 fue la última vez que estuve en ese lugar de mi relación con el deporte, pero ahí me despertaba, iba hacia 1 hora de yoga, luego tenía 1 hora de clase de flamenco y luego me iba 1 hora al gimnasio. Y en la noche me iba a correr 1 hora. Todos los días religiosamente. Y así que tú dijeras, o sea, sí lo disfrutaba porque amo bailar, amo ir al gimnasio, pero el fondo era un castigo. No era un, güey, amo y olé, no. No, porque era el objetivo por el que lo estás haciendo. El objetivo era necesito quemar todo lo que me he comido. Y es muy difícil salir de ahí porque la sociedad te empuja, ¿sabes? O sea, yo ya con un poco más de conciencia, yendo estoy en proceso de retomar la movilidad, ¿no? Bueno, para cuando salga este episodio ya regresé. Pero, yo cuando empecé a ir al box, yo ya iba como desde otro lugar, no desde el castigo, desde el quiero sentirme fuerte, piernas fuertes, ¿no? O sea, esta es la máquina de bebés, entonces quiero y el box cuidarla lo disfrutamos para ser un mucho. lindo bebé algún día. Y lo primero que era como, güey, ya se te nota un buen. Y yo, ya se me nota. Entonces, sin querer alimentaban, pues a mi niña, pues a mi gordita interior herida,
que tenía muchas ganas de ese reconocimiento y esa validación. Entonces era como de, ya se me nota, así que bueno, mejor le voy a bajar más a la comida para que se me note más. Y entonces la sociedad te empuja, estamos muy entrenados a que el ejercicio es premio y castigo. Híjole, y es bien difícil encontrar lugares, entrenadores y gente en donde te hablen del ejercicio desde otro lugar. Ahorita encontré un gym, no le voy a hacer promoción, pero la verdad sí, porque me encantó, que no tienen básculas. Ay, wow. En todos lados hay una alarma que se llama el ridículo músculo, no sé qué, en donde tú puedes avisar si estás recibiendo miradas intimidantes, si estás escuchando comentarios incómodos. Güey, todos los gimnasios En deberían de donde ser no, así. no permiten el gruñido forzoso. Porque no quieren que vayan güeyes mamados a verse al gimnasio. ¡Ah! No permiten eso. La alarma suena cuando hay güeyes mamados haciendo esa mamada. De que ridículo, Porque- ridículo. Te lo juro. Fuera de aquí, Porque qué no se trata perroso. de eso. Porque no se trata de eso. Y luego tienen día de pizza y Ajá, día... los viernes primero hay día de pan dulce. Entonces van y les regalan pan dulce. No sé si es The Dreams. los martes de no sé qué, hay día de pizza y les regalan pizza. Entonces están tratando de no fomentar una relación incómoda con la alimentación, ni satanizar ningún alimento. Están creando un lugar en donde sea un espacio seguro. Y eso es rarísimo. Entonces, creo que, híjole, sí es bien difícil porque te alejas. O sea, al final yo lo platicaba con mi mamá. Mi mamá dejó de ir a los gimnasios por lo mismo. Porque era como, güey, es un ambiente súper violento. Es un ambiente en donde además siempre se me está recordando que lo que hago aquí adentro no importa. Tengo que ir y cada vez que yo me siente frente a un plato de comida, estar pensando en lo que voy a hacer mañana en el gym. Dependiendo de cada bocado, ¿sabes? Entonces se vuelve muy obsesivo. Exacto, y que es el punto, ¿no? Lo que decía, o sea, si tú escuchas esto y dices, híjole, es que yo ayer me comí la pasta no sé, ayer me comí la pasta más bien y hoy entrené 2 horas. Y sí, lo hice con híjole, desde ese lado de culpa de que ayer comí 2 platos de pasta o 3 platos o lo que sea, tengo un TCA y es de no. O sea, precisamente lo que mencionaba al principio, no porque hagas ejercicio compensatorio, porque hayas hecho en algún punto ejercicio compensatorio, significa que tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Sí se requiere, como les decía, hacer la conducta de manera obsesiva y compulsiva. O sea, ¿qué significa, no? Lo que es, hablando del ejercicio, hablando del ayuno, todo, va a cambiar totalmente el humor de la persona, su día se va a arruinar completamente si no hace ejercicio. O sea, si la persona neta dice, a ver, hoy tenía que hacer ejercicio y voy a hacer ejercicio, pero se me ponchó la llanta, no sé, pasaron cosas en Se la me vida. hizo tarde, llovió. Ándale, llovió el tal, híjole, no pasó nada, ya mañana voy, ya, o lo que sea, o pasó lo que sea, pero sí, yo, persona que lo hago de manera obsesiva compulsiva, no pude ir al gimnasio, o sea, ese día va a ser, de cuenta, el peor día de tu vida, el peor día de la vida de las personas que estén alrededor de ti, porque Que te ¿quién castigas con aguante? muchísimos pensamientos Obvio. negativos, ¿no? A mi mamá le tocaba hacer el punching bag en esos días que no iba yo a hacer ejercicio y además mi mamá era como, pues salte a correr, no sé si te acuerdas, ma, todavía vivía yo en Jurica y si llovía y yo no me podía salir a correr en las noches. O sea, Sí. y me hablaba mi mamá así de, oye, Moni, ella toda linda y amorosa y yo, es que, ¿qué pasa? Pero un genio que Nunca hoy lo tengo veo... tiempo para hacer mis Ajá. cosas. Y era como, güey, chill, cabrón. No, hoy lo veo en retrospectiva y veo de verdad el trastorno que había de fondo y era justo eso, era muy obsesivo el querer hacerlo todo el tiempo y mi cabeza todo el tiempo estaba pensando y hoy, en tenerlo que hacer. Y hoy me cuesta mucho trabajo porque sin querer mi cerebro va a antes sí tenías fuerza de voluntad y ahora ¿no? Porque cuando empiezo yo mi proceso de sanación fue no hagas ejercicio. Ah, sí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo me van a quitar el ejercicio? Tienes prohibido hacer el ejercicio. Y yo empecé primero bien cómoda y dije, trastorno, alimentación intuitiva, como cuando yo tenga hambre. Pues claro que no, porque no le puedes hacer caso cuando tienes un TCA. Porque yo decía, Claro. güey, yo no tengo hambre. Llevo 4 días sin comer y no tengo hambre. No mames, estúpida. Y tú estás haciendo alimentación intuitiva. Ajá. Y yo queriéndome colgar las medallas. Y fue poco a poco ir entendiendo esa parte de sentarme a decir, tengo que poner un horario. Y me acuerdo que en ese momento era la plena pandemia y me ponía a transmitir mientras comía. Y hasta mis seguidoras las amo por eso, porque me cuidaban un chingo. Sí, de Y que me te escribían, digan. Moni, ¿ya comiste hoy?
Y de repente sí las veía y yo, puta madre, te quiero bloquear, estúpida, que me está preguntando porque comí. Sí, ya comí, pero se lo agradecí No en te el fondo. metas. Sí. Ay, mil gracias, Rosy. Corta, maldita. Y me encabronada. Y a mí me funcionó ponerlo allá afuera. Claro. Porque I held myself accountable. ¿Cómo se dice eso? Te Ay, hiciste qué responsable. pocha. Ajá, fue como hacerme responsable de, güey, ya lo dije. O sea, ya alguien más allá afuera lo sabía, no puedo seguir haciendo pendeja. Y el ejercicio era algo que me costaba mucho trabajo. Y hoy, que quiero retomarlo, de repente es el que a Fer también le pasa. Estoy acostada y yo, quiero hacer ejercicio. ¿Lo quiero hacer por mí? ¿O estoy tratando de compensar el pastel que me comí Sí, ayer? sobrepiensas todo demasiado. O sí lo quiero. Hay un Sí, no, hiperanálisis de todo porque estás tratando de actuar desde un lugar sano, pero reconoces que estás en un... O sea, tu mente trae curitas, güey. Sí, O sea, mi claro. mente está parchada de curitas, entonces como... No, y que al final es lo único que tu mente ha conocido por años. Ujú. Entonces, el reaprender o literalmente esta reprogramación neurolingüística en el cerebro es durísima, ¿no? Es como que de un día a otro, ¿no? Decir, sí, ya, me dije esto, ya lo aprendió el cerebro. Es como, güey, a ver, Ojalá y fuera por así. 17 años me has enseñado esto, ¿cómo de la Exacto. noche a la mañana crees que voy a cambiar esto que estoy creyendo, ¿no? Que si me como una hamburguesa voy a subir tantos kilos. Claro. ¿No? Entonces quiero regresar al punto de que ya acabamos con las El conductas ejercicio. purgativas y de ahí nos vamos a las conductas restrictivas. Que como les decía, conducta restrictiva va a ser cualquier conducta que se realice con el objetivo de no consumir alimentos. Entonces, obviamente vamos a tener la más conocida, que es la restricción total de alimentos o el ayuno total, que la gente cree que es como lo único para que existe como por anorexia. Ujú. Pero también vamos a tener el hacer cualquier conducta con el alimento, con los alimentos, para no comer, ¿no? En el momento en el que estás queriendo comer. Entonces, pues ahí entran todos estos... Hacks, todos entre estos comillas. hacks, exacto, Sí. que te da hasta la nutrióloga. Entonces, es como... Obvio. O sea... De si tienes hambre, antes de comer, tómate 1 litro de agua. Y es como, ok. Yo me acuerdo, es más, una vez hice una dieta, la primera vez que hice una dieta cetogénica sin polvos, que aparte me ponían unos balines en el balines, oído. Sí, sí, sí. Rarísimo. Y me decía, puedes comer toda la grasa que quieras, pero ni un solo carbohidrato. O sea, un carbohidrato con que toque tu lengua, te sales de cetosis y entonces ya. Muerte. Valió ma- madre. O sea, Ajá. entonces era como, güey, te juro, yo era como, iba con la lengua y yo, nadie, ya sabes. Y me acuerdo que me decía, ¿y si un día se te antoja una dona? Ese día vas y te compras 2 bolsas de chicharrón, un pollo rostizado entero, te comes todo eso y si al final te queda espacio para la dona, te comes la dona. Y yo decía, güey, estoy segura que después de las 2 bolsas de chicharrón y del pollo, se me va a seguir antojando la dona, porque lo que quería era una dona. ¿Sabes? Puta madre, ya me tragué 34 bolsas de chicharrón, 900 pollos rostizados y solo quería una fregada dona. Pero eso te enseña tanto a satanizar tantos alimentos. Está cañón. O sea, son conductas que aparte ahorita lo digo y suena súper ilógico, pero yo lo platicaba y era como de, no, güey, porque, o sea, los carbohidratos, pero me deja comerme 2 bolsas y un pollo completo. Ya sabes, no es restricción, amiga. Ay, no. Qué Horrible. Pero bueno. Y las consecuencias y las secuelas que traen ese tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, y me dio risa, entre comillas, pero risa nerviosa, que platicábamos varias amigas que intentamos hacer o que hicimos la dieta cetogénica con polvos en diferentes momentos. Yo hoy tengo un caso de desnutrición, según mis análisis endocrinológicos. Me está costando mucho trabajo que mi cuerpo vuelva a absorber ciertas vitaminas, porque, a ver, ojo, uno va creciendo y hay ciertas vitaminas que el cuerpo de manera natural va absorbiendo menos y va generando menos y demás. Pero, pues yo estoy en un lugar en donde no debería de estar a mi edad, O a ¿no? veces les ayudamos con Ajá. la restricción, con los laxantes, con Entonces, los diuréticos. mi vitamina D le está costando un huevo recuperarse a la cabrona y por más goteros que me he hecho de la vitamina D, los avances que tengo en los niveles son bajísimos. La vitamina B12 es
prácticamente nula, entonces generar masa muscular me cuesta el triple de trabajo porque no hay vitamina B12 y es la encargada de hacer masa muscular. Entonces, querer hacer ejercicio me cuesta un huevo. Porque claro, subo 2 escaleras y ya me está dando un calambre y me siento pésimo, aunque no estoy cansada. Entonces es horrible y todo esto viene a partir de que practico esta dieta cetogénica, dejas de comer proteína real, comes proteína en polvo. Y entonces, cuando hablaba yo con la endocrinóloga y le decía, es que yo casi no como carne. Me dice, ¿por? O sea, ve tus niveles, te falta vitamina B12 y vitamina B2. O sea, vienen en la carne. Y yo, es que no puedo. Genuinamente, me cuesta muchísimo agarrar un pedazo de carne y comer carne. Ahí lo hemos platicado con otras chicas que hicieron como esa misma alimentación. De hecho, o sea, todavía hay días en los que como que da asquito. La proteína animal. Después, yo hice la dieta cetogénica, creo que me la aventé 2 años seguida. Sin sentido. O sea, se supone que los polvos lo tienes que hacer 3 meses y descansabas y no sé qué. A mí me valió pepino. Yo me la hice corrida y yo lo platicaba y yo duré 2 años o más sin comer una fruta. Ay, no, qué triste. Porque, o sea, era azúcar. Y acuérdense que no podía tocar mi lengua. Sí. Entonces era como... Sí, no, y emocionalmente también te distorsiona durísimo la percepción que tienes acerca de los alimentos porque te aíslas. Obvio. Porque no es sostenible. La percepción de la realidad la tenemos sumamente alterada. Cabrón. Y ese es uno de los principales factores, ¿no? Del trastorno de la conducta alimentaria, o de las principales características, es esta literalmente, ¿no? Como estamos fuera de la realidad, o sea, el tipo de pensamientos que tenemos, que las cosas que nos pueden pasar si comemos, si no y todo, es durísimo. O sea, por eso ni siquiera es el que yo agarre y te enseñe un estudio, ¿no? Una persona que diga, yo no puedo comer hamburguesas porque yo tengo esta idea o este pensamiento irracional que si me como una hamburguesa, automáticamente voy a subir 5 kilos. Claro. Y de verdad que yo le puedo enseñar un estudio, así traer a las mejores personas, profesionales de salud, médicos de Alemania, o sea, todo, que te diga, güey, o sea, es que es estúpido lo que estás creyendo. La mente de la persona y el estudio que diga, es imposible que con una hamburguesa subas 5 kilos. La persona va a decir, ok. Y en su cabeza va a decir, pobre pendejo. Yo sí subo 5 kilos. Sí, claro, ¿no? Yo sí ya me pasó. Todos estos, no, exacto. Sí. ¿Y por qué? Porque aparte de todo, obviamente, existe, ¿no? Este factor en el trastorno de la conducta alimentaria, y por eso recalco que no son trastornos que tengan que ver nada más con la comida. Estamos hablando de trastornos mentales que tienen, ¿no? Esta parte psicótica y esta parte neurótica, ¿no? Esta parte psicótica en donde literalmente hay alucinación, ¿no? Hay el que la persona sienta que su cuerpo crece, ¿no? Esta dismorfia corporal que se ve, ¿no? Yo estoy viéndome en el espejo y estoy viendo que estoy subiendo los 5 kilos después de la hamburguesa. Entonces, a mí no me vas a decir que no estoy subiendo el peso. Mi hermana y que yo... casi lo ves. O sea, que casi es no, sí claro, lo ves. ¿ya creció? ¿Ya creció? Sí, ahí ya está, lo vi. ahí está. Mi hermana y yo llegó un momento en el que nos veíamos en el espejo y le decía, güey, no paro de crecer. ¿Cómo? No estoy pidiendo parar de crecer. O sea, pero no estoy haciendo nada diferente. ¿Por qué no paro de crecer? Entonces sí es muy impresionante cómo visualmente incluso se distorsiona tu realidad. Fíjate que muchos mensajes de los que nos llegan es a partir del tema de justo lo que decíamos de cómo detectarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que tenemos adolescentes cerca, niñas, niños, y es la edad en la que se empiezan a sembrar esas semillitas que a la larga detonan ya el trastorno, que puede ser una conducta de riesgo que si no es vigilada, ¿no? O sea, si se fomenta o se aplaude, puede terminar mucho peor, ¿no? Claro, porque aparte, como decías hace rato, ¿no, Fer? O sea, literalmente vivimos en una sociedad que te refuerza. Son reforzadores de las mismas conductas que haces, ¿no? Es una persona con un cuerpo gordo que va a ir con un nutriólogo y que esta persona tiene una anorexia. Te van a dar más recetas, sí, más, obvio. más herramientas para quitarte el hambre. A lo mejor ya es, puta, no bajaste, entonces ahora te doy la pastilla para la diabetes, luego te mando a inyectar cosas para diabetes. Entonces ya es literalmente existimos en un lugar en donde bajas tantito de peso, ya sea de la manera que sea, y te lo van a aplaudir. Entonces, por supuesto que te están reforzando todo el tiempo esto, ¿no? Sí. Entonces, hablando de focos rojos,
Y aquí sí voy a hablar un poco como tanto de tipo papás que puedan detectarlo, también como amigas, porque creo que en el grupo de amigos o de amigas se puede detectar y es un poco incluso hasta más fácil que una amiga logre detectarlo a un papá. Ok. ¿Por qué? Porque en casa evidentemente sé que puede llegar a salir un poco más como tu personalidad como real con tus papás, de que ay, ahí sí puedes mentar madres, bla, 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 pero es un poco más fácil tener la confianza o la gente te percibe, te conoce, te ha visto, no sé, te ve en tu día a día y puede detectar que tienes o que estás padeciendo un TCA más fácil. Por eso lo va a dirigir como a los dos, no solamente decir papás, pero vamos a tener que focos rojos, podemos tener, uno, fluctuación en el peso. Ok. Fluctuaciones en el peso, personas que suben y bajan constantemente peso. O sea, de repente la ves y, bajaste, y de repente la ves en un mes y, subiste, y de repente a las 3 semanas, volviste a bajar. Y entonces son personas que están haciendo dietas, entonces bajan de peso, suben de peso, bajan de peso, entonces están así, esas fluctuaciones en el peso. Dos, vamos a tener desregulación emocional. Esta desregulación emocional en donde literalmente las personas pueden llegar a creer o pueden llegar a pensar, soy súper mecha corta, tengo un humor de la chingada. ¿Te has Yo preguntado tenía si tienes hambre? Ajá, yo tenía fama de enojona. Lo único que tenía era hambre. Gracias. No, yo sí la conozco. Ella también sí es medio enojona, ¿eh? O sea, Pero el hambre se lo debió de haber hecho. Sí, peor tantito, peor tantito. Sí, claro, yo vivía de un genio de la chingada y hoy me pasa que se me pasa la comida y como niña chiquita. Yo tengo videos, fotos. Por eso, tengo porque yo vivía con evidencia. hambre, estúpida. No. No, pero sí es muy impresionante. Incluso, fíjate qué chistoso. Yo llegué a tomar un montón de medicamentos para bajar de peso. El que me pregunten lo tomé. Me inyecté, me unté, me embarré, me sobaron, todo. Y de hecho había muchos que en los efectos secundarios te ponen irritabilidad. Y es como, pues, ¿cómo no, güey? O sea, si me vas a mantener, está cabrón, ¿no? O sea, pero ya está, como que ya lo consideran efecto secundario. Y es como, güey, pues sí, estás en un periodo de hambruna constante, ¿no? Es como, por ejemplo, en el ayuno intermitente igual, ¿no? Es como, o sea, bueno, al principio puedes sentir que te duele la cabeza, mareos, de qué tal, así, pero ya después se pasa y es como, uy, no se te pasa, te desconectas de tu sentido de saciedad y hambre. No se te pasa. O sea, y normalizas el dolor. obvio, y aparte, o sea, no, es como absurdo que te digan, pero es normal, ¿no? Casi te vas a sentir que te mueres, pero luego revives. O sea, más o menos como que te desmayas, pero vas a enflacar. Ajá, pero ahí nada más tómate un sorbito de... O sea, está cañón. Entonces, bueno, entonces tenemos, como les digo, ¿no? La fluctuación en el peso. La desregulación emocional. Aislamiento también es un factor muy, muy, muy importante. Y por eso aquí hablo un poquito más específico en los amigos, que el tipo de aislamiento que se tiene o que una persona tiene, a lo mejor el amigo o a lo mejor el papá no se va a dar cuenta que se está aislando, porque a lo mejor la niña no va a llegar y le va a contar, me invitaron a una fiesta, pero no quiero ir porque es comida. Ajá. A lo mejor solamente va a llegar a su casa y no ya, va a ir. Y no va a ir. Claro. Pero los amigos probablemente se pueden dar cuenta que, oye, a ver, esta persona antes era súper alegre, antes iba a todas las fiestas, antes decía que sí para todo, que tal, y ahorita a todo te dice que no, o a planes que involucran comida, no va, o planes que involucren comida, llega con un buen pretexto de por qué no va a comer, ya sea porque, acabo de comer ahorita en mi casa, mi mamá me sirvió, no pude no comer, no tengo hambre, no estoy enferma del estómago, bla, 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 o llegar después de la comida. Entonces es, bueno, yo sé que comen de 3 a 5, entonces yo llego 5:30. Y entonces ya no tengo que inventar el pretexto. Sí, las alcanza para el cafecito. Obvio. Y ahí sí, vas viendo, ¿no? Si es una persona a lo mejor que antes iba muchísimo al cine, que antes es que era de, güey, antes cada miércoles íbamos al cine, pedir palomitas y todo, y de repente ella es una persona que pues ya no dejas de ir al cine. ¿Por qué? Porque evitas la situación en donde de tentación. Pues, ahí, exacto. A ver, entonces, yo haciendo la dieta cetogénica de los polvos, me aislé por completo. Y eran Porque- unos pleitos. Porque híjole. era completamente imposible para mí tener una vida social ujú. y llevaba, de los polvos había unos que eran un panecito que ya venía hecho y unas papitas. Entonces cuando yo guardaba esos, cuando ya sabía que tenía como reunión o así, iba y en el restaurante sacaba mis papitas. Y esa era mi cena, ¿no? Entonces se volvió como muy poco sustentable
Sostenible. Sostenible. Y yo, Sostenible. sustentable. Tú dices reciclaba, Yo- entonces. Muy poco sostenible, porque además empecé a sentir muchísima frustración porque la gente te juzga un buen, ¿sabes? Entonces era como de, ay, ya, güey, pedimos come un... Y era como, entonces mejor ni voy, Exacto. ¿sabes? Entonces, yo todas las que dices, estoy palomeando en mi cabeza, es como, sí. No, porque check, aparte ahorita check. mencionaste otra que es esa precisamente, ¿no? El de literalmente llegar a todas las reuniones, tú con tu comida, tú con tu todo. ¿Por qué? Porque no dejas que otra persona cocine por ti, porque no confías en no sé cuánto aceite le va a poner a la milanesa que va a hacer. Claro. No, mejor yo me llevo mi carne. Es más, yo no, o sea, llegó un momento en el que me acuerdo de una vez en específico que mis amigas querían ir al sushi y porque era como muy típico y querían ir al sushi y yo dije, no, al sushi no, porque todo trae arroz. A mí siempre se me antoja el arroz, entonces no voy. Y me acuerdo que porque fue como, güey, está mucho más fácil evitar esos lugares. Y luego al Órale. día siguiente, creo que o los 2 días, mi mamá quiso ir al Italianis y yo, Ujú. güey, no, porque van a pedir pizza o van a pedir... Pasta. Entonces mejor no. Y entonces para mí fue como, güey, en lugar me protejo. Esto es, y aparte lo más cabrón es que hay mucha gente que todavía comparte y me incluyo. Y si ustedes allá afuera encuentran videos de mí en redes en donde compartía este proceso, no lo he bajado porque quiero que vean que fue parte de mi proceso y que vean que yo también creía que estaba haciendo las cosas bien, que yo también creía este discurso de que en esta ocasión lo estaba haciendo desde el amor propio y no era así. Y no lo bajo justo con la intención de que no se borre, porque justo fue lo que a mí me detonó todas las consecuencias que estoy viviendo hoy. Entonces, porque luego me taguean como de, mira, pero tú hiciste, sí, sí hice. Y ahí está, para que veas cómo estoy unos años después con hipotiroidismo, con resistencia a la insulina, que no tenía cuando estaba haciendo esas cosas, con edemas en las piernas, con lesiones que no me permiten hacer ejercicio. Entonces, creo que sí es bien importante también que no borremos y en el momento en el proceso en el que estés, ¿sabes? O sea, porque, Ujú. güey, yo no sabía mejor. Hoy sé y lo sigo compartiendo. Y espero el día de mañana tener más conocimiento y más evolución, ¿no? Exacto, sí, 100%, 100%, porque creo que todas o todos y todes hemos estado ahí. O sea, no creo que exista, o es súper raro encontrar una persona que no te diga, sí he hecho eso, sí me he alejado, sí he hecho todo. Yo también tengo también post así, que también la gente de repente me escribe así como, ¿cómo sigues teniendo esto? Y yo, precisamente para que veas cómo hace 3 años, o cómo hace 3 años, yo estaba otra vez inmersa, ¿no? No estaba como tal en un trastorno en la conducta alimentaria, porque aquí eso les va a choquear, pero la dismorfia muscular o lo que se le llama la vigorexia, que es como esta adicción al ejercicio, no es un trastorno en la conducta alimentaria. ¿No? Es un trastorno obsesivo compulsivo. Entra dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, está la dismorfia muscular. Sin embargo, como se realizan demasiadas conductas con la alimentación para cambiar el cuerpo, Va como de la mano. va como de la mano con un trastorno en la conducta Claro. alimentaria, pero como tal no es un trastorno en la conducta alimentaria. Ok. Eso es un súper dato. Pero entonces, bueno, yo también llegaba a un punto en el que subía fotos y decía, me salí del funeral de la abuelita, de mis primos, y mis primos así en llorar, y no sabes el drama que fue y cómo lloraron y lloramos y todos lloramos, o sea, ni siquiera mi abuelita y yo también lloraba, o sea, veía a la mía y lloraba, o sea, mal. Y de ahí literalmente agarré y fue como, bueno, pero ya me voy porque tengo que ir a nadar. Y subí una foto, literalmente, de yo en traje de baño y así en la alberca, poniendo, cuenta por 1000 estar haciendo ejercicio después de un funeral. Wow. Y después lo captaba y dije, "Güey, o sea, dejé de acompañar a mis primos por irme a hacer ejercicio". Y silenciaste tu emoción, que decíamos Obvio, hace rato. obvio. Silenciaste obvio. tu emoción Sí, con una claro. conducta que aunque te Claro. estaba haciendo daño, era un poco más conocida y entre comillas cómoda. Obvio, ¿no? obvio, obvio. No, Sí, qué es cabrón. durísimo, es durísimo. Entonces, eso, ¿no? Empiezan a notar mucho que las personas se empiezan a aislar muchísimo, empiezan a hacer actividades que nada más involucren cosas para bajar de peso, etcétera. Otro bueno, 4 sería personas que no dejan de hablar de dietas, de cuerpo, del cuerpo de los demás, literalmente. O sea, Sí, que no tienen otro tema de conversación en la literalmente. faz O sea, de se la van a vida. sentar y es, no, es que
es que esto tiene muchísimas calorías, pero es que esto no sé qué, es que fíjate que ayer comí esto, es que fíjate que subí de peso, es que fíjate que quiero bajar de peso. Encontré esta nueva Es que dieta, dice- fíjate que fui ahora con el hipnólogo, fíjate que ahora estoy encontrando este té, te voy a pasar el dato de mi masajista y es como, ¿y qué has hecho en tu vida personal? Que Extra. era un poco como lo que yo decía hace rato de, güey, cuando me decían es que ¿por qué estás tan obsesionada con la comida? Y yo, es todo lo o sea, es en todo lo que pienso. ¿Has visto la película de Over the Edge? De Sobre la Barda. No Bueno, sé, ahí te no va. sé, soy Premisa, supermala con los nombres. gran película animada, increíble. Hay unos animalitos del bosque que se duermen, hibernan, se dice. Ujú. Y cuando despiertan, construyeron todo un fraccionamiento alrededor de ellos y los dejaron como en un pequeño parque y nada más ven como una Bardas. barda de arbusto, ¿no? A la hora que se asoman, resulta que conocen a un mapache, que el mapache ya tenía como conocimiento de los humanos. Ay, perdón. Que el mapache ya tenía como conocimiento de los humanos y ya estaban la tortuga y la ardillita que jamás habían visto un humano, ¿no? Y entonces le empieza el mapache a decir, ¿cómo? ¿No los conoces? Güey, los vas a amar, miren, vengan. Y entonces empiezan a explicar cómo son los humanos. Y le dice, mira, los humanos viven aquí. En este es el gran refugio para guardar comida. Y en la puerta, ¿no? Este es el portal por donde ingresa la comida. Este es, y el teléfono. Este es el aparato mágico para llamar comida y el camioncito en forma de pizza. Y este es el portal donde ven programas de comida y el otro viendo canales de cocina. Te juro, no hay escena que me representara más, porque yo fui como, güey, Todo. todo gira alrededor de la comida. O sea, y a mí se me hizo súper representativo ese, porque más allá de que estaba siendo como comedia el mapache, es súper real. O sea, y la parte de la socialización nos las enseñan a hacer alrededor de la comida. Y cuando tienes una conducta disfuncional con esa comida, se vuelven todo lo que piensas. O sea, yo me subía a un coche y pensaba que la gente veía cuánto bajaba de nivel el coche cuando me subía yo. O si crujía la silla donde yo me sentaba, sentía que todos volteaban a ver si la silla se pandeaba. O si el elevador bajaba más cuando subía yo, y si me bajaba del elevador, alguien ver sentía si cómo se subía. subía. O sea, se convierte en todo lo que piensas. Entonces, obviamente De manera obsesiva. de manera obsesiva se convierte en todo lo que hablas. Y entonces ese es una gran forma de darte cuenta porque la gente a mi alrededor no sabía lo que yo estaba viviendo y solo era como de, güey, Fer está súper obsesionada con el tema. Y es como, chance, solo estoy pidiendo ayuda y no sé cómo. O sea, ya no quiero ser el mapache, pero es real, ¿sabes? Sí, está cabrón. Es muy, muy duro porque precisamente creo que lo mencionaste y aquí va de la mano porque yo estoy tan en contra, por ejemplo, de las tal en baja frecuencia, híjole, que si la bulimia, que si la anorexia, típica, porque al final estamos pensando que solo se trata o que el sufrimiento de la persona solo se va a tratar o solo se va a dar en el momento que realiza la conducta. Es como, solamente sufre cuando va a provocarse el vómito. Solamente sufre cuando va a tomarse la pastilla. Y al final no. O sea, el hecho de que la persona se provoque el vómito 3 veces a la semana o 3 veces al día o una vez al mes, no va a hacer una diferencia entre el sufrimiento que viva la persona. Sí, ¿Por no es qué? menos Porque grave. es lo que estamos diciendo, porque literalmente el trastorno de la conducta alimentaria se vuelve algo que es 24/7. O sea, Sí, claro. hay personas, y como lo decías, o sea, y no me vas a dejar mentir, las personas que hayan pasado por algo así, que se quedaban o que se dormían con hambre, hay veces que ni siquiera dormidos o dormidas estamos tranquilas. No, ¿Por obvio qué? que Porque no. hasta sueñas con comida. Obvio. Porque ¿cuántas de nosotras no nos despertaban? Pues a mí me pasaba de levantarme enojada si había soñado que comía. Sí, claro. Y yo, pero como si casi me lo hubiera comido, con la culpa como si casi me lo hubiera comido y yo así de, como el de mi anoréxica, Exacto. de mi sueño no Ni siquiera se ese escribió. sí. Y yo, güey, o sea, relájate, me Sí. explico. Entonces, Yo llegué a soñar que me perseguía un cacahuate japonés porque me enseñaron que estaban cubiertos de harina. Entonces era como, güey, y me perseguía. O sea, mayor pero no crean que monstruo. no lo estoy contando como un sueño chistoso. O sea, No, desperté tu con pesadilla. el corazón palpitándome, con ansiedad y un hueco en el pecho de, madres, me está persiguiendo un cacahuate japonés. Y fue como, siento que algo no está bien. Yo creo que esto ya no es funcional. Perfecto. Yo creo que esto ya no es atípico. Exacto, o sea, está Sí. cañón. Y es eso, ¿no? La persona se despierta y en el momento que se despierta ya pensó, no bajé de peso lo suficiente,
Claro. Sigo igual que ayer, sigo igual de gorda, sigo sin valer nada, no cambió nada de ayer a hoy. Y ya de ahí te levantas y cuando te vas a bañar, el elegir la ropa, el desvestirte, el verte frente al espejo, el meterte a bañar, el tocarte el cuerpo para ponerte crema, para pasarte el jabón, para pasarte la toalla, o sea, y de ahí te estoy hablando solamente de un momento que es vestirte. Claro. Deja tú el pensar qué vas a comer, cómo lo vas a comer, cuánto vas a comer, qué vas a hacer después de habértelo comido, cómo vas a inventar que no tienes hambre, a quién qué pretexto vas a inventar, qué bla, bla, bla. Y de ahí es literalmente todo el día se vuelve un no dejar de pensar en qué conductas voy a hacer, cómo voy a hacer las conductas, la culpa que estoy sintiendo, el cuerpo del demás, bla. Y aparte todavía métele que te metes a redes sociales a ver cuerpos aspiracionales, que te metes a ver Claro. la que hizo 7 horas de ejercicio y tú a lo mejor dentro de tus posibilidades solamente pudiste hacer 1 hora al día. Y entonces ya después es irte a dormir diciendo, no valgo nada, otra vez a lo mejor la regué, a Y lo es un mejor no lo círculo hice vicioso bien. interminable. Literal. Y entonces literalmente la Sí. persona pudo no haber, incluso ese día no se pudo haber provocado el vómito, pero el infierno de 24/7 lo va a vivir. Ahí está, sí, claro. La Sí. culpa, las calorías, las redes sociales, la comparación, todo. Yo hubo una época en la que me pesaba en la mañana y en la noche. Y si en la noche pesaba más que en la mañana, me generaba una obsesión horrible. Y entonces al día siguiente, doblaba mis esfuerzos por comer la mitad de lo O que sea, había comido. restaba todavía Ajá. más. Como si no fuera normal, Como- ¿no? ajá. Y de hecho, tu que en la cuerpo noche- pesara más en la noche que en la Ujú. mañana. Que O sea, era un que además es control. completamente normal. Fíjate que yo no me di cuenta. Yo pensé, lo primero que hice fue sacar la báscula de la casa y dejar de pesarme. Y yo pensé que me iba a costar muchísimo trabajo porque tenía muy normalizado en la mañana ir a hacer pipí y pesarme. Y es más, me pesaba antes de hacer pipí, para hacer pipí, pesarme y sentirme bien porque que había bajaste bajado con la eso. pipí. O sea, Como si fuera a bajar la que- pipí. Como bajar la pipí. O sea, y hay gente que lo hace hasta con la popó o con la Sí, ropa. no, claro. O sea, de me voy a pesar sin ropa, con ropa. O sea, es impresionante. Sí, te sí juro está cañón. que sí es impresionante. ¿y cómo lo detectamos, no? Y Íbamos en eso. Ajá, y precisamente aquí iba a agregar que la quinta foco de detección puede ser estas conductas de body checking. Que Ok. ahorita o que anteriormente las conductas de body checking pues era, ¿no? El pesarte todo el tiempo, el medirte, ¿no? A lo mejor con cintas, con un pantalón, ¿no? Probarte el pantalón. Si me queda el pantalón, que, bueno, las conductas de body checking, el body checking es hacer conductas para medir tu cuerpo y ver si ha cambiado, si ha bajado de peso. O sea, si ha cambiado ya sea para arriba o para abajo, no ya sea para Es castigarte. como esta forma de controlar. Exacto, de control. Entonces, está, ¿no? El de pesarte todo el tiempo, medirte con una cinta, probarte pantalones, ¿no? El tener un pantalón que es el que te pruebas y Ay, si no. me queda, O sea, yo hacía todo. todo, sí. Pero ahorita, por ejemplo, ahorita ya existen estas nuevas conductas de body checking que vienen de la mano con todo el avance tecnológico que hay. Como Que es, por ejemplo, Pues los filtros. el medirte con las selfies. Literal, te vas tomando Ah. selfies y entonces vas midiendo si tu cara va cambiando, si tus Ah, cachetes claro. van bajando, pues te O pones una haciendo foto el tal. video de todos los días para ver la modificación de tu cuerpo. Está cañón. Ok. Exacto. Fíjate que me acordé ahorita que yo tenía un pantalón que le llamaba mi pantalón termómetro. Ujú. Y era como, cuando este no me quede, me preocupo. ¿Sabes? O sea, Obvio. Y cuando te queda o al revés, ¿no? Cuando tengas el que es el de El cuando de la peses meta. más bajo, Ah, el de sí, la obvio, meta, obvio. entonces eso significa que ya puedo comer tal cosa o que no y bla. Y esas conductas de body checking, pues están sumamente normalizadas también, ¿no? El de Sí, pesarte obvio. todo el tiempo y... Y ahorita quiero compartir una historia que estaban platicando acerca del irte a dormir con hambre. Yo llegué a un punto en donde me llevé a dormir con tanta hambre que yo lo platicaba y la gente se reía. Y siento que yo era un grito de, güey, help me. Porque para empezar estaba privada del sueño, dormía de 2 a 4 horas diarias y muy mal, dormidas. Y en esas horas me despertaba de manera sonámbula y bajaba a comer. Y me daba cuenta que había comido porque me llegué a despertar más de una ocasión
Frente al con la baño. boca, no hombre, en la cama. O sea, después. además, ya después, o sea, me despertaba ya, buenos días, voy a llevar a mi hijo a la escuela, me duermo todos los días con la boca, dientes lavados, y despertaba con la pastita de galletas, que decía, güey, me lavé los dientes ayer. Y volteaba la cabeza y la envoltura de las galletas. Y me había comido un paquete de galletas Chokis, ¿sabes? No Y Marías. y entonces opté por dejar de comprarlas. La ventaja es que tenía a la abuela de mi hijo que la iba y las compraba para mi hijo y había galletas ahí. Pero, ¿sabes? Era que yo decía, es que soy comedora sonámbula. Sí. No, y lo Y era peor de mi cuerpo todo, diciendo, güey, nos falta alimento y esta pendeja no nos da de comer, lo vamos a llevar a obvio, comer. obvio. Lo que la gente muchas veces no entiende es que, por ejemplo, muchas veces el trastorno por atracón, digo, hay diversos factores por los que se va a dar, pero cuando se da por la restricción, literalmente el atracón es la manera en la que tu cuerpo, la única manera en la que tu cuerpo tiene para salvarse de esta restricción. O sea, el cuerpo no va a decir, ah, bueno, a lo mejor en 2 días me va a dar de comer. Es como, sorry, lo que tenga. Y ahorita que mencionabas lo de las galletas, yo llegué a escuchar de personas en la clínica que hacían lo mismo y que literalmente llegaba un punto en el que cuando se despertaban enfrente del refrigerador, estaban comiéndose, por ejemplo, a cucharadas la mayonesa o a mordidas el queso Filadelfia. O sea, ya ni siquiera era de, bueno, las galletas o las papitas o tal. Es literalmente lo único Lo que ves. lo que el cuerpo quiere, ¿no? En ese momento es grasa. Pues sí, te estás privando tanto de las grasas o de los carbohidratos, en este caso las grasas, que es como, ¿por qué me estoy comiendo a mordidas un queso Filadelfia? Ni siquiera es algo que esté disfrutando. Sí, no es que lo quieras placentero. disfrutar, es que el cuerpo te lo necesita. Fíjate que yo hace poquito que tuve una consulta justo con un especialista en temas de alimentación, yo le decía, o sea, porque me decía, ¿has detectado conductas de riesgo últimamente? Le dije, tengo que como un mes que no, pero antes, no por restricción, pero yo sí me cachaba y le dije, no sé si esto esté como mal, pero sí me dan momentos en los que, puta, voy en el coche, algo me estresa cabrón porque tengo 10,000 pendientes y me abrumo y siento que no voy a hacer nada. Llego, me estaciono en mi casa, sé que no está mi esposo, estoy sola, veo que hay en el refri, pues alguien hizo milanesas, agarro una milanesa fría y me la como del refri. Así, no tengo hambre, no estoy disfrutando la milanesa, no es como, quería, y es más, llega mi esposo y me pregunta, ¿ya cenaste? Y es como, no. Y entonces me dijo, ok, eso me suena a que puede ser algún tipo como de atracón. Porque lo escondes, no lo estás disfrutando, estás tratando de calmar cierta como ansiedad. Y yo, bueno, sí, pero es milanesa, ¿no? O es lechuguita, o son calabacitas al vapor. Me dice, no importa. O sea, no, el atracón no tiene que ser la hamburguesa o con la pizza. El atracón es este momento en el que tienes la ansiedad de ingerir alimento, no es placentero y te causa vergüenza. Y yo, entonces sí es. Entonces sí es. Pero está cabrón porque justo también tenemos esta como sátira de los trastornos de conducta alimentaria que se ve, tú piensas en el atracón y piensas en la morra o el güey o la persona, ella, enfrente del refri, con una hamburguesa, una malteada, una pizza, el bote de mayonesa y es como, no, güey, puede ser con un topper de calabacitas. Obvio. El tema es la forma, ¿no? Obvio, que hay gente que cree, por ejemplo, también dentro de los atracones, que hay muchos mitos. También es, por ejemplo, ¿no? Que la gente cree que, bueno, me voy a reunir con mi amiga a tener un atracón. Vamos al Oxxo, compramos papitas, chilitos, bla, bla, bla. Y jaja, día de atracón, domingo. Oye, esto no es un atracón. O sea, ubicas que una eso persona... es un antojo. Obvio. Y porque está tan normalizada la restricción que el hecho de comerte una bolsa de papas y compartir palomitas y dulces y bla, 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 significa que eso es un atracón. Cuando la gente debería de entender que para que haya atracón tiene que haber falta de control. Exacto. O sea, la persona no va a poder parar el atracón aunque quiera. Incluso, y aquí voy a decir, no deja tú hablar de un tema de fuerza de voluntad. Es un tema de que incluso hay personas que de consumir tanto y tan rápido, llegan a tener esa sensación literalmente como la siente una persona que va a tener un infarto. O sea, un dolor en el pecho, una presión en el pecho de, güey, me va a dar un infarto. Ok. Y ni aún sintiendo ese dolor, la Puedo persona parar. puede parar de comer. Okay. Entonces,
decir que vas a reunirte el domingo a poner intensamente y comprar Y comer papas papitas, y palomitas y decirle no que es. vas a dar un Ay, atracón. Vente y nos echamos un atracón. No, güey. Vente y cenamos algo rico y lo que se nos antoje. Monchamos o whatever, ya Ajá, sabes, o sí. sea. Y, Comemos municiones. Exacto, y creo que aquí me encantaría nada más como que recalcar de algo que mencionaste acerca de lo de la comida emocional, porque creo que hemos satanizado demasiado la comida emocional y la comida emocional al final funciona. Al final, güey, si estás triste, si cortaste, si lo que sea, el que se te antoje un bote de helado, de chocolate, es porque literal, o sea, digo, sé que yo soy una persona que, dado por lo del trastorno de la conducta alimentaria, muchas veces se tiene que justificar por qué se me está antojando esto, ¿no? Entonces, como, a ver, me siento triste, acabo de cortar o me peleé con mi pareja o lo que sea, se me está antojando un helado de chocolate, ¿por qué es? Probablemente porque estoy tan triste que necesito oxitocina, necesito endorfinas, ¿qué me lo va a dar en ese momento el chocolate? El heladito con chocolate. No está mal que te lo comas, no está mal que estés triste, estés frustrado, estés ansioso y termines a lo mejor comiendo algo por ansiedad y no por hambre. ¿Cuál es la diferencia? Si la única manera para liberar tus emociones es con la comida. Sí, sí, esa es tu única herramienta de gestión, eso es lo incorrecto. Exacto, eso es lo incorrecto, porque no está incorrecto que de repente digas, ay, ¿sabes qué? Hoy me voy a comer una pastita súper rico con mi vinito y bla en la noche porque estoy triste, hoy me siento, hoy me quiero apapachar. O se me antoja. O se me antojó, lo que sea, pero a lo mejor es desde el punto de comer emocional. O sea, estoy hablando desde el punto de que se te está antojando algo, no porque digas, qué rico, hoy se me está antojando la pasta, porque tal, no. A lo mejor es más el requerimiento emocional de comerme tal cosa que voy a sentir el apapacho. Sí, que me pero recuerda sí a casa, que me hace sentir tranquila, que me da seguridad. Exacto. Hay alimentos que te hacen sentir segura. Mil. Para muchas personas es la sopita de pasta porque te recuerda a tu abuelita, a tu mamá, el caldito de pollo y todo. Pero si la única manera, como mencionábamos, de gestionar las emociones es con la comida, es con me voy a comer el chocolate, cada vez que me sienta ansiosa, voy a comer una pizza, el chocolate, entonces estamos gestionándolo a través de la comida y ahí es cuando el comer emocional se vuelve como tal un problema. Pero como tal, está muy mal satanizar el comer emocional, decir, no, de hecho, o sea, se vale, o sea, lo platicamos con Ana Arismendi y Ujú. justo, o sea, ella decía como de, güey, ¿qué alimento tienes que te hace sentir bien, pero tienes contabilizado porque no es, o sea, tienes que buscar, incluso hasta provocar una situación emocional para sentir para que tienes, comértelo. entre comillas, permiso, ¿no? Es como de, no, el pastel solo cuando estoy muy triste y me siento muy sola, entonces de repente es como de, bueno, sí estoy medio triste, me lo voy a servir. Pues no, o sea, está bien que comas porque en ese momento la emoción lo requiere. Busca otras herramientas para que no sea la única en la cajita de herramientas, ¿no? Sí, yo luego lo que les digo a mis seguidoras cuando me escriben en privado es como, no quiero ir al refri a comerme todo el helado. Ok, no te vayas a comer todo el helado. Sírvete, ¿cuántas bolas quieres? ¿3? Sírvete las 3. Pero agarra tu libreta, prende una velita, pon una canción bonita, una frecuencia y ponte a escribir todo lo que piensas y todo lo que sientes. Y háblale a tu terapeuta. Ajá, o sea, es como... Busca una amiga. Súmalo, más recursos. Suma todos tus recursos. Y creo que es bien importante con lo que empezamos este episodio, hacer hincapié en que esto es un trastorno mental y que tiene que ver con la parte de la gestión emocional. En mi personal experiencia, y lo he platicado 1,000,000 de veces, yo estaba muy acostumbrada a sentir hambre, que creía que era la forma normal de vivir. No sabía que eso era sentir hambre, ni con una gráfica enfrente, o sea, toda estúpida. Y ahorita lo platico y digo, güey, ¿cómo no sabía lo que era tener hambre? Y lo que me fue pasando fue, y que ahí me encantaría abrir esa pregunta para ti, a mí me funcionó mucho la terapia cognitivo-conductual. Me hizo poderle poner como mucho más estructura y sentirme más en control del inquilino, que es como yo le llamo, para todo lo que yo vivo. Y fue ok, empecé a comer, empecé a dejar de sentir hambre y de repente todas esas emociones que había estado yo mandando como Riley a la chingada con mi bazooka así de ¡pium! ¡pium! De repente fue un Obvio. huevos. Y cuando me caen encima y se desbordan y era como,
ay, tal vez prefería seguir sintiendo hambre, amigos. Era más fácil lidiar con el, tengo hambre, no me gusta mi cuerpo, quiero mutilar mi cuerpo, debería de hacer más sentadillas. Era como, güey, no puedo hacer sentadillas, no puedo mutilar mi cuerpo. Y ya entendí de manera racional que tengo que comer porque si no me voy a matar y me voy a morir. ¿Qué hago con todo lo que siento? Y fue cuando empieza este proceso que sigo en terapia y el diagnóstico siguiente fue un trastorno de estrés postraumático. Y entonces fue confrontar emociones complicadísimas. Fue sumamente violento para mí ponerle nombre y apellido. Como que el trastorno de conducta alimentaria, cuando me lo diagnostican, yo ya sabía que lo tenía. Se sabe. ¿Sabes? O sea, ya Sí, fue como, obvio. güey, leí un chingo de libros acerca del tema. Mi libro favorito en secundaria fue uno que se llamaba Mi segunda luna, que hablaba justo de la historia de una niña que sobrevivió a la anorexia. Y entonces, o sea, cosas así que digo, eso ya lo sabía, ya lo veía venir. Y cuando ya me hablan de algo más de mis emociones, ya fue no quiero que sea una sentencia de muerte. Y por mucho tiempo me puse ese estandarte, como cuando empezamos con Extralindas, que fue parte de mi proceso de sanación, que me decía mi psicóloga, me dice, Moni, tú no quieres que tu vida se trate de tu cuerpo y tienes una página de Instagram que se trata solo de tu cuerpo. Y yo, eso es confuso. O sea, aunque ahora ya no ¿Y es el ahora cuerpo qué delgado, hago? todo el Sí. tiempo estoy hablando de mi cuerpo. Sí, Y entonces claro. fue este pausar de las dos en Extralindas y por eso fue ese espacio de casi 2 años de dejar de crear contenido de Extralindas. Porque era güey, la vida no es, o sea, no tiene que ser Sí, se trata la de única mucho más. etiqueta de quién soy mi cuerpo. Ni para delgado, ni para gordo, ni para... No soy mi diagnóstico. Soy el cómo aprendo a vivir con él, ¿no? Oye, ¿y qué digo? Porque siento que nos encantaría tenerte otra vez. Tengo muchas Gracias. otras preguntas, pero no quiero atosigarte de tiempo. Solo sí quisiera que nos dieras como consejos. O sea, como, no Ok. sé, una serie de tips, pasos. ¿Qué tipo de terapia es la más qué tipo de recomendable? terapia? Porque O sea, por ejemplo, ya lo vi que estaba escuchando Extralindas. Hoy fue Fer de Fruit Freedom y pues resulta que varias cajitas palomeé. Sí. ¿Qué hago ahora? Ok. O soy papá de una niña adolescente de o un de un niño. niño adolescente y ya caché 2, 3 cositas. ¿Qué hago? ¿No? Ok. Híjole, es súper complejo lo que voy a decir porque hablando de qué terapia recomiendo, es es difícil decir como tal, como cuáles serían como los pasos para una buena recuperación o cuáles serían los pasos a seguir y de ahí ya te liberas, ¿no? Y vamos a hablar que obviamente los trastornos de la conducta alimentaria, al obviamente ser una conducta, un trastorno que se va a reflejar o se va a expresar a través de la comida, pero es emocional, pero es a través de vivencias que has tenido, de vivencias que has reprimido, vamos a hablar que cada quien tiene vivencias totalmente diferentes, que los detonantes de cada persona van a ser totalmente diferentes, que a mí a lo mejor me puede detonar el hecho de pelearme con mi pareja, pero a ti pelearte con tu pareja a lo mejor no te va a detonar nada con respecto a la comida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu herida de abandono, no, me explico, totalmente diferente. A cada quien su Claro. historia, sus Exacto. traumas. Entonces, literalmente, es por eso no puedo yo decir, híjole, solamente la cognitivo-conductual, porque sí, evidentemente se necesita, ¿no? La cognitivo-conductual. Al final, estamos hablando de conductas. O sea, a pesar de que no se trate solamente de algo con la comida, un trastorno con la comida o que arregles la parte de la comida, requerimos tratar la parte de la Sí, comida. va de la mano. Pero para mí, y ay, me van a funar, pero para mí no, o sea, existe una recuperación o para mí el psicoanálisis es increíblemente hermoso para tratar estos temas. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí sí te vas A la al raíz. punto de, güey, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ahí puedes llegar y a querer hablar de tu pareja, llegas y a mí me pasa, ¿no? Que llego y, hola, fíjate que quiero hablar que, hoy bebé tal, y en 2 minutos estoy en otro tema y yo, güey, pero a ver, espérame, quiero hablar de que cómo me peleé con mi pareja. Yo ya porque traía practicado mi pleito. Sí. Y yo, güey, no, pero yo quiero hablar de este tema. ¿Por qué estoy de repente otra vez hablando de algo que De pasó mi a papá. los 6 años? O sea, o mi papá, o mi mamá, o algo de mi familia, o así, güey, ¿por qué? O ¿por qué otra vez sigo repitiendo ese tema? O me explico. Y a mí, por ejemplo, sí me llegó a pasar en la cognitivo-conductual. Estuve muchos años en la cognitivo.
que cuando llegaba a querer hablar de algún tema de que, es que me pasó esto, fíjate que me acordé que era como, no, o sea, no importa, o sea, como que no es como que tu pasado no importe, pero ¿qué tienes ahorita? Ok, a ver, esto es con lo que vamos a trabajar. Sí, ¿qué Y sí yo, está pasando? Ajá, pero espera, pero a ver, te quiero platicar que ahorita me vino el recuerdo de que cuando tenía 8 años mi mamá me dijo tal, no, o sea, pero es que ahorita no podemos, o sea, como que no se trabaja con eso, se trabaja con lo que tienes, con las Del conductas, presente. con todo. Ajá. Y a mí eso me encanta el psicoanálisis porque para mí una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria que, repito, se va a tratar de angustias emocionales reprimidas, se tiene que hablar en un espacio en donde El pasado te escarben, Sí. o sea, y Y que lo puedas. lleves 20 sesiones hablando de tu papá y que digas, güey, ¿por qué sigo hablando de mi papá? Hasta que vas a ir descubriendo cosas, vas linkeándolo. Entonces, eso, es más bien, la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria es totalmente personalizado, no existe como tal un que yo te diga, Sí, no primero hay- ve con un nutriólogo, después con un psicólogo, después con el psiquiatra, o al revés, porque para alguien puede ser mucho más importante, a lo mejor si está en un trastorno por atracón, ir con un psiquiatra, ¿para qué? Para que le dé un medicamento, para poderle parar la compulsión de comer de manera obsesiva y compulsiva. Entonces puede ser mucho más fácil para la persona decir, a ver, en este momento para ti es más importante ir ahorita con un psiquiatra que entrar a grupos de apoyo emocional. Pero a lo mejor puede ser una persona que está en total negación o está medio entre sí, no, y mandarla directamente con alguien a que le diga, a ver, tú, tal, a lo mejor esa persona le va a convenir más entrar a, tipo yo que tengo grupos de apoyo emocional, entrar a un grupo, darte cuenta que hay 12 personas que se conectan a hablar de que sienten exactamente lo mismo que tú y ellas compartiendo, pues fíjate que yo he hecho esto, yo he ido con la psicóloga tal, y de repente un mes después te dicen, ¿sabes qué? Quiero ir con una nutrióloga, quiero ir con un psicólogo. Pero Sí, lo vas mejor sí es encontrando tu abordarlo, propia fórmula. Perdón. No. O sea, a lo mejor sí es abordarlo. No, Así de, depende. tengo una amiga, tengo no sé, mi hija, mi sobrino, mi Depende. prima. Depende. Como les decía, es un poco controversial lo que voy a decir, pero es súper difícil ayudar a una persona que no se quiere ayudar. Ujú. Claro. Súper difícil. La persona que no se quiere ayudar, que está muy inmersa en el trastorno de la conducta alimentaria, si tú llegas y lo abordas o le abordas, es súper probable que esa persona Te se aleje de aleje. ti, tenga la manera o sepa o se empieza a crear la manera de manipularte, mentirte, engañarte, todo para que no te des cuenta o para que pienses que está bien, si lo que quiere en ese momento es seguir inmersa en el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, como tal, así como de que, híjole, la tía vea, híjole, vi que mi sobrinita tal y llegar y, ¿sabes qué? Ya vi esto. O sea, es de las peores cosas que alguien puede hacer, llegar y abordar a una persona. Pero no se trata de que, bueno, entonces ahí lo dejas, ¿no? Hasta que se dé cuenta o hasta que la persona diga. Si detectas, por ejemplo, que una persona podría estar teniendo un trastorno en la conducta alimentaria o estar haciendo estas conductas de manera obsesiva con la alimentación, irte un poco más a la parte emocional, un poco más a la parte de, ¿Qué necesita, ¿sabes qué? ¿No? ¿Qué necesitas? O sea, es que te he notado súper triste, te he notado que te aíslas un buen, ¿sabes qué? Te he notado que, güey, antes íbamos todos los miércoles al cine, o sea, nos echamos las carteleras hasta 3 veces, pero nos encantaba nuestro miércoles de date de palomitas, nachos y bla. Güey, ¿por qué llevamos 6 meses y Sin ir no al vas? cine. Porque Sí, es esta parte pones el emocional. pretexto que tienes el gimnasio, o sea, Sí, no hablar de la comida, pero hablar de los otros obvio, síntomas. de hablar de, güey, te siento súper alejada, o sea, antes eras súper alegre, antes platicabas de todo y ahora solamente hablas del gimnasio, de las calorías, o sea, ¿estás bien? Sí, ¿Te puedo preguntar ayudar? el verdadero ¿cómo estás? Obvio. Y una vez sembrando, porque de verdad que sembrar esa semilla de antes, cómo estabas y cómo estás ahora, y extraño a la persona de antes, extraño a la persona que pedía lo que quería en el restaurante, puta, que iba a comer, o que, güey, íbamos, o te digo, ¿no? Lo de las palomitas o tal, así, y ahorita no lo hacemos, te extraño eso. Es mucho más probable que la persona se vaya a su casa pensando, sí, ¿Qué es está cierto, pasando? sí Y es como cierto, papá, me he sí aislado un también, chingo, obvio. ¿no? O sea, como papá, sí a lo mejor buscarle un apoyo profesional. Exacto. Ahí sí es un poco más, en lugar de abordarlo desde el lado de, ¿sabes qué? Te sientas y te acabas de comer todo porque ya sé que no comes. Exacto. A ver, uno,
para papás 100% es seguir cuentas tipo la mía. O sea, en donde te informen de qué es lo que está pasando en la mente de tu hijo, de tu hija, pero también desde que no haya estigma. ¿Me Claro. explico? Desde un lado donde infórmate. A mí me gusta mucho también no apapachar a los papás, pero sí preguntar también, güey, ¿tú cómo estás? O sea, no es fácil. Sí, no. No es fácil escuchar que yo te estoy diciendo que un trastorno de la conducta alimentaria es mortal y que tiene el segundo índice y que tiene y que es el trastorno de la conducta y que es el trastorno mental con segundo mayor segundo índice lugar. de mortalidad. Escucharlo no es fácil, y más si te vas a tu casa y ves que tu hija no quiere comer y que le dices, por favor, come, pero tal, no va a comer. Puta, y que te vas a las redes sociales y te dicen, pero se va a morir. O sea, Claro. como papá, o sea, es un tripsote totalmente diferente a como lo vive la persona o los niños o los adolescentes o ya los adultos jóvenes. Pero sí, 100% un papá sí puede llegar, no a lo mejor el tío, ¿no? Y a lo mejor que no tiene como tan, o sea, como con la confianza, ¿no? De llegar y decir, oye, he visto que no comes. No, a lo mejor acercarte con la mamá, oye, sabes que he notado esto, he visto en estas páginas que hablan de estas conductas, que hablan de que Sí, son claro. conductas de riesgo, que son Ujú. conductas Poner atención. tal, ajá. Entonces, como un poco eso, obviamente los papás sí, desde el punto de, a ver, hay que ir a ver a lo mejor a un profesional, hay que hacerte estudios, hay que todo eso, oye, ve esta página, ¿no? También Y les creo sabido que de es- mucha gente que es, güey, ve esto. Y a dónde los echan, ya sabes, de que esta página, Mira tal, nomás. y ya. Te Creo toca que a sí ti. hay algo que está haciendo tu hija, hijo, hije, que crees que alguien te dice, lo está haciendo para llamar la atención, es porque quiere atención, dale atención. Necesita atención y eso es importante. Güey, qué rica plática. Estuvo delicioso y creo que nos falta y podríamos extendernos muchísimo más. Creo que fue un gran episodio de introducción a estos temas, hablando sin tapujos, que algún día nos podremos entrar y a lo mejor nos aventamos un live en Instagram Estaría esta buenísimo. semana. Qué padre, sí. En donde hablemos un poquito más a profundidad de las historias, porque ahorita que hablabas de la parte emocional, yo me acuerdo que o sea, cuando lo empezamos a revisar en terapia, nunca estuvo, o sea, no fue algo latente todo el tiempo. Obvio. Dependía de mis emociones. Sí, Si yo se hacía estaba presente y luego ya no emocionalmente tanto. estable, se iba de vacaciones y de repente había un que lo Detonante, disparaba claro. y o sea, en picada. Y creo que cada una lo vivimos distinto. Así como en el episodio con María Bolio, que hablamos de salud mental y de intentos de suicidio y prevención de suicidio, creo que igual, y ella decía mucho a mí me cuesta trabajo y le costaba al principio el entender que esto se veía distinto para cada persona, porque era como, güey, pero yo lo viví así. Sí, obvio. ¿Cómo tú lo viviste así? Y abrirse esa posibilidad, creo que igual los trastornos de conducta alimentaria. 100%. Y siento que también estaría buenísimo en otro episodio o en el live, como platicar de, ¿ahora qué hago, no? O sea, obviamente nada de, nunca jamás un post de redes o un podcast va a suplir la atención de un profesional de la salud mental, ni de ningún profesional de salud en general. O de profesional de nada, ¿no? O sea, no. Pero sí estaría padre también saber como de hacks o ejercicios prácticos 100%. ya a favor de una mejora en la relación con la alimentación. Entonces, de que te queremos otra vez, te queremos otra vez. Gracias. Ay, sí. Y ¿sabes qué? También para hablar justo cómo se vive después de un diagnóstico. Exacto. Obvio. ¿No? Sí, Siento que estaría 100%, increíble. 100%. Oigan, pues muchísimas gracias por estar hasta acá y por disfrutar de esta plática con nosotros. Sé que por ahí van a haber surgido muchas charlas vulnerables. Fer, gracias. Eres una mujer muy sabia y qué Gracias. bonito que compartas todo eso que sabes desde una vulnerabilidad que necesita ser escuchada. De verdad, lo que estás haciendo cambia muchas vidas y vale la pena. Y vale la pena el esfuerzo y el desgaste emocional que también me imagino que ha de ser para ti. Sí, 100%. Sí, 100%. O sea, sí es una chambota y más porque a mí me toca ver, ¿no? Muchas veces que cuentas crecen y así de que desmedido y es como, porque yo no. Y es Porque como, mi esfuerzo no ajá, llega a tantas exacto. personas. Y es porque falta, ¿no? Hablar de estos temas Sí. en más espacios, ¿no? Muchos espacios que
Y es incómodo, pero Como ahí estos. vamos, ahí vamos. A ver. Nos estamos abriendo paso, ¿no? Y son temas que no son necesariamente cómodos. Exacto, No, son es cero incómodo. cómodos. Ah, pues sí, eso dijiste, pero yo estaba pensando Ya te vi. al mismo tiempo. Oigan, bueno, hagan captura de pantalla del pedacito en el que se hayan sentido más identificados. Pónganos abajo también si tienen alguna duda que les gustaría compartir con Fer y nosotros a lo mejor podemos armar un live en donde respondamos todas esas dudas. Síganos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, En la descripción están los enlaces tanto de nuestras redes como las de Fer, nuestra invitada, para que la puedan seguir y se informen también ustedes. Y si alguna de las actitudes que se comentó el día de hoy te hace clic, te hace ruido, generó alguna sensación que te haya sacado de donde estabas antes de empezar a ver el episodio, es importante que le pongas atención y que en una de esas busques apoyo de un profesional de la salud mental. No tires esto a saco roto, porque empieza como algo pequeño, indetectable y quizás que parece Inofensivo, entre inofensivo, comillas. pero puede terminar siendo algo muy peligroso y hay que tomarlos con seriedad. Muchas gracias por acompañarnos este juevesito o el día que nos estés escuchando. Nos vemos en la próxima emisión de Extra Lindas. Sí, Bye. Extra Lindas el podcast.